Bienvenidos, queridos espectadores, a esta historia que, lamentablemente, aún no está finalizada. Pero si apoyamos al autor, esto puede cambiar. El autor aparece en pantalla, y en la descripción, así como en el comentario fijado, encontrarán todos los enlaces, su perfil y posiblemente algunos más para brindarle apoyo. De esta manera, podemos ayudar a que esta historia reviva. No dejemos que autores increíbles queden en el olvido por falta de apoyo. Sin más que agregar, disfruten de la historia. Capítulo 4. LWWW Fanfiction.net Translate God Flameon Capítulo 5, La nueva normalidad, un fanfic crossover de Naruto y los Increíbles 47, 60 minutos 1. Hola. Bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Flameon. Leí las reseñas y entiendo que algunos diálogos fueron un poco toscos o difíciles de seguir. Entonces, repasé este capítulo varias veces, corrigiendo y puliendo el diálogo para asegurarme de que fluyera mucho mejor. Cuéntame cómo te sientes y, como siempre, disfrútalo. Capítulo 5, La nueva normalidad. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas de la cocina en lentas líneas doradas, cortando tazones de cereales, tazas de café y un caos que de algún modo se había vuelto cómodo. La familia Park no se despertó sino que detonó. Corre, no corras. No estoy corriendo, mamá, estoy planeando. Un mechón rubio pasó borroso junto a la mesa de la cocina, seguido por un ciclón de servilletas. Ellen suspiró, sujetando una botella con una mano y tomando una espátula con la otra. Su cabello estaba más corto ahora, más fácil de peinar, pero del mismo tono castaño rojizo que reflejaba la luz al girarse. En sus brazos, el bebé Jack gorgoteaba ante la conmoción, con un chupete moviéndose rítmicamente como si estuviera masticando el concepto mismo del caos. En el sofá, Bob intentó leer el periódico matutino. Los titulares hablaban a gritos de nuevos automóviles, seguridad atómica y un optimismo sin precedentes. No se lo creía. Violet se repanchingaba en la barra, sin tocar la tostada, dibujando perezosos espirales en la condensación de su vaso. Su cabello se había vuelto más largo, su armadura y su sombra a la vez. Y luego estaba Naruto. 14 años ya. Más alto, más delgado, sus hombros empezaban a tomar forma. Su cabello aún se negaba a obedecer a la gravedad, y su sonrisa aún llegaba un segundo antes de los problemas. Pero había algo más firme en él ahora, como si el fuego que vivía en su interior hubiera aprendido a escuchar. Se apoyó en la puerta, taza en mano. ¿Así es la paz, eh? Ellen levantó la vista de la estufa. Si a esto le llamas paz, me da miedo preguntar qué fue la guerra. Naruto asintió a Dash, quien había reaparecido sobre el mostrador. Dash definitivamente está ganando. ¿Ganar qué? Preguntó Dash inocentemente. Supervivencia, dijo Naruto. Contra todo pronóstico. Dash sonrió radiante. Entonces soy el campeón. Bob dobló el periódico, sonriendo a su pesar. Desayuno, campeón. No carreras aéreas. Sí, señor. Dash se dirigió a su asiento y derramó su jugo de naranja. Violet suspiró. Todas las mañanas hace esto. Naruto sonrió y levantó una mano. Un pequeño hilo de calor anaranjado titiló en la punta de su dedo, lo suficientemente cálido como para secar el derrame al instante sin quemarlo. El tono de Ellen se agudizó, aunque su mirada se suavizó. Naruto, solo limpiando. Menos fuego, quizás usa una toalla, por favor. Sí, señora. Jack gorgoteaba desde su trona, extendiendo sus pequeñas manos hacia la luz que se había desvanecido. Naruto se inclinó y tocó la naricita del bebé con un dedo que brillaba lo suficientemente caliente como para hacerlo reír. No lo animes, advirtió Ellen. Naruto sonrió. Demasiado tarde. Ya es fan. Bob se rió entre dientes. Jack es el único al que no le importa el calor de aquí. Tal vez tengan buen gusto, dijo Naruto. Ellen le dirigió una mirada entre severa y maternal. Ya tiene suficientes travesuras en la familia. El bebé se rió, como si estuviera de acuerdo. A media mañana, la casa se había calmado un poco. Violet había subido a terminar la tarea. Habían mandado a Dash al jardín. Bob besó la mejilla de él en camino al trabajo.
Su sonrisa aún intentaba fingir que le gustaba su trabajo en Insurikare. Eso dejó a Naruto terminando los platos con Yak atado en un portabebé cruzado sobre su pecho. El bebé lo miró fijamente con sus grandes ojos azules que no parpadeaban tan a menudo como debían. Naruto le hizo una mueca. ¿Piensas ayudarme o solo juzgarme? Yak sopló una burbuja. Eso es lo que pensé. Sacudió una gota de agua de un plato. La gota se convirtió en vapor en el aire y desapareció antes de llegar al fregadero. ¿Estás mejorando en eso?, dijo Ellen desde la puerta. Se había puesto unos pantalones y una blusa blanca, con el pelo recogido. Parecía más una maestra que una superheroína, aunque su postura la delataba. Dominio de las tareas domésticas, dijo con fingida seriedad. Menos estilo y más cuidado, respondió ella. Oye, no quemé ni un solo tenedor esta semana. Progreso. Yak arrulló, agitando las manos. Durante medio segundo, los dedos del bebé brillaron, no brillando, sino desviando la luz a su alrededor. Ellen se quedó paralizada. Naruto también lo notó. Eso fue. Ellen sonrió rápidamente, disimulándolo. Es simplemente, expresivo. ¿Expresivo como la física no se aplica? Expresivo como es un bebé, no lo pongas nervioso, dijo Ellen con firmeza. Naruto levantó las manos en un gesto de rendición. No discutas. Pero quizás tengas una cámara lista. Ella suspiró, pero sonrió. Me lo dirías si notaras algo más, ¿verdad? Él asintió. Lo prometo. Bien. Miró al bebé y se ablandó de nuevo. No sé qué haría si él, o alguno de ustedes, resultara herido, porque el mundo no puede soportar lo que no entiende. La voz de Naruto se suavizó. Ya hiciste algo, Ellen. Formaste una familia. Parpadeó, como sorprendida por la facilidad con la que lo dijo. Eres demasiado joven para esa clase de sabiduría. Supongo que quemé mi infancia muy temprano. Ella negó con la cabeza, sonriendo a su pesar, y extendió la mano para tocarle el hombro. Eres parte de esto, Naruto. Todo el caos, las risas, incluso el peligro. No lo olvides nunca. No lo haré. Bien. Porque odiaría tener que castigarte a ti y a Dash la misma semana. Él sonrió. Nos lo merecemos. Absolutamente. Yak balbuceó algo que sonó como si estuviera de acuerdo, y Ellen rió con un sonido cálido y completo que llenó la cocina. Esa tarde, la casa olía a protector solar y hierba fresca. Dash atravesó el patio a toda velocidad, Violet estaba sentada leyendo bajo el olmo, y Naruto atendía la parrilla, entrecerrando los ojos por la luz del sol. El patio trasero era pequeño, pero parecía un mundo aparte. Más allá de la cerca blanca, la ciudad zumbaba con una aprobación distante, fingiendo que todas sus familias lucían igual de felices. Las hamburguesas están casi listas. Gritó Naruto. Bob, ajustando la silla de jardín, sonrió. ¿Usando carbono tu espíritu interior? Naruto lanzó una hamburguesa con una pequeña llamarada de la palma. El alcohol es más barato. Trata de no alertar a los vecinos, advirtió Ellen desde el porche, con el monitor de bebé en la mano. Sí, mamá, dijo Naruto automáticamente, pero luego se contuvo y rió. Sigue siendo raro decirlo. La expresión de Ellen se suavizó. Ya te acostumbrarás. Se volvió hacia la parrilla, sonriendo para sí mismo. Las hamburguesas quedaron perfectas, ligeramente crujientes por los bordes. Le entregó una a Violet, quien la tomó con un leve agradecimiento y, milagrosamente, sonrió tras el primer bocado. Dash se lo comió en 2 bocados. Naruto, deberías abrir un restaurante. Claro, dijo. Lo llamaremos Hot Takes. Él gimió. Por favor, no. Bob se rió tan fuerte que casi dejó caer su plato. Por un momento, el mundo fue solo risa y luz, ese tipo de perfección que parece demasiado frágil para durar. Y en lo más profundo de la mente de Naruto, una voz susurró que no lo haría. Esa perfección nunca lo haría. Pero la rechazó. En ese momento, el fuego estaba en calma. La familia estaba a salvo. Y el cielo sobre Metroville brillaba dorado, como si el sol mismo hubiera decidido quedarse un poco más. En mayo, Metroville lucía un sol radiante como una camisa de cuello. Fresco, un poco formal, con ganas de complacer. El césped del vecindario estaba cortado a 1 centímetro de su dignidad. Los niños saltaban sobre cuadrículas de tiza en las aceras que brillaban como papel nuevo. A 1 cuadra de distancia, una radio transistor emitía un tenue sonido a través de la ventana abierta de un sedán con el morro cromado. El mundo ansiaba ser simple con tanta desesperación que se le oía intentarlo. Naruto conducía el cochecito de la familia Park con exagerado cuidado, con las manos en las posiciones 10 y 2, como Bob le había enseñado, porque eso hacía que Violet pusiera los ojos en blanco y casi sonriera.
Yak Yak gorgoteaba satisfecho, con sus botitas de goma apuntando al cielo, la imagen de un bebé que creía en las siestas y la inmunidad diplomática. Dash se les adelantaba en su bicicleta, haciendo sonar la campana como si anunciase la llegada del circo. Despacio, gritó Ellen desde el porche, sin levantar la vista del tendedero. Despacio, Dashiell. Soy lento. Protestó Dash, tomando una curva con tanto cuidado que chirrió. Violet caminaba junto a Naruto cabizbajo, fingiendo que el sol brillaba demasiado, lo cual era una buena excusa para que el pelo le cubriera la mitad de la cara. Sostenía la pañalera como si fuera a hacer un examen sorpresa. ¿Izquierda o bucle del río? Preguntó Naruto cuando llegaron a la esquina. River, dijo Violet, y añadió rápidamente. Si te parece bien. Siempre añadía la segunda parte, pequeña y automática, como si fuera un signo de puntuación. El río está bien, dijo Naruto. A Yak Yak le gusta la vista. Se inclinó hacia el cochecito. ¿Te gusta la vista, Yak Yak? El bebé hizo una frambuesa decisiva. ¿Ves? Dijo Naruto. Es un crítico. Caminaron. El barrio les ofreció su mejor versión. Setos en hileras verdes y ordenadas, buzones firmes como soldados educados, el guiño plateado de las pinzas de la ropa en el aire al caer y desaparecer. Un lechero lo saludó desde su camión. Violet le devolvió el saludo, con demasiada seriedad, y luego hizo una mueca ante su propia sinceridad. ¿Grandes planes después de esto? Preguntó Naruto. Grupo de estudio de ciencias, dijo. Soy yo y hago la tarea en la biblioteca mientras Melissa finge que pasar apuntes es una disciplina. El intercambio de notas tiene reglas, dijo Naruto. Márgenes, ángulos, negación plausible. Ella le dio un empujoncito con la pañalera. Tú lo sabrías. Sonrió, esa clase de sonrisa que antes era pura fachada y ahora tenía un poco de verdad. Solo paso notas sobre temas importantes. Intercambios de almuerzos. Filosofía sería. ¿La pizza es un círculo o una promesa? Es una promesa, dijo sin dudarlo. Él la miró. Audaz. Cállate, dijo ella suavemente, sonriendo hacia su cabello. Cruzaron el pequeño puente peatonal sobre el río. El agua se curvaba bajo ellos en pliegues de color marrón verdoso, reflejando un cielo tan azul que parecía una mentira inventada en postales. Una brisa proveniente del agua le apartó el cabello de la cara a Violet. Naruto fingió no mirarlo. En cambio, miró a Yak Yak, quien se había quedado dormido con la expresión decidida de un pequeño general. ¿Cómo es? Preguntó Violet de repente. Naruto parpadeó. ¿Cómo es qué? ¿Cómo, no esconderse? Dijo, y luego titubeó, enrojeciéndose. O sea, te escondes. Sé que tienes cuidado. Pero no, hizo un pequeño círculo con la mano cerca de la garganta, buscando una forma, te lo estás guardando todo el tiempo. Naruto se tomó su tiempo para responder. La rueda del cochecito resonó sobre una grieta en la acera como un metrónomo. Es como sostener una cerilla al viento, dijo finalmente. Puedes sentir que quiere apagarse o encenderse. Pero aprendes a sostenerla bien para que siga encendida. Ella lo asimiló, con la vista fija en sus zapatos. Supongo que tal vez me aferro demasiado a las cosas. Estás mejorando, dijo. Saludaste a Tony la semana pasada sin ponerte colorado. Sus orejas se pusieron rosadas. Él dijo hola primero. Aún cuenta, dijo Naruto. Las pequeñas victorias son las verdaderas. ¿Es esa una cita del entrenador Grimm? Es una frase mía, dijo, pero el tono cálido de Grimm vivía ahora bajo su piel, como un andamio que el mundo no podía ver. Salieron del sendero del río hacia la calle principal del centro, en realidad 3 manzanas de tiendas que se hacían compañía entre sí. La tienda de televisores llena de pantallas que hacían muecas unas a otras. De Lucas Deli con sus promesas en la pizarra. El brillo apagado del banco que hacía que todas las madres locales tensaran los hombros como si el dinero pudiera verlas si se encorvaban. Afuera de la tienda de televisores, la voz lacada de un locutor de noticias se escuchaba desde una docena de pantallas a la vez. Las autoridades continúan investigando el incidente de calor de ayer en la central eléctrica auxiliar de Metroville. Las autoridades insisten en que no hay motivo de preocupación pública. Las manos de Naruto se apretaron contra la barra del cochecito. No se detuvo, pero su paso se acortó un poco. Violet lo notó todo. Oye, dijo. Sin ondas. Resopló con ironía. Sin ondas. Pasaron junto a la juguetería, donde un cohete de hojalata giraba lentamente en el escaparate. Dash se detuvo de golpe frente a él como un peregrino que hubiera encontrado la religión. ¿Podemos simplemente mirar? Suplicó, con los ojos ya en órbita. Naruto miró a Violet. Ella se encogió de hombros. 10 minutos.
8, dijo Naruto, porque el compromiso es una forma de amor. Y nada de presionar al cajero. Tu mesada es un perímetro, no una sugerencia. Dash saludó tan seriamente que casi se cae. ¿Sí? ¿Sí? Dentro, el aire olía a cartón y azúcar. Naruto empujó suavemente la carriola entre pasillos de vagones de hojalata y trenes de madera. Violet se detuvo ante un carrusel de muñecas de papel y se encogió como si la hubieran acusado de algo. Se dirigió a la parte de atrás, donde estaban los kits de ciencias, juegos de cultivo de cristales y cajas de química que prometían diversión sin explosiones. Publicidad engañosa, murmuró Naruto, moviendo el cochecito para que Jack pudiera dormir la siesta en paz. Violet pasó un dedo por una caja. ¿Alguna vez deseaste? Dejó que la pregunta se evaporara. Constantemente, dijo Naruto. Incluso cuando no estoy seguro de qué deseo. Ella exhaló. A mí me pasa lo mismo. Encontraron a Dash mirando con reverencia el cohete, como si le debiera una disculpa por no ser suyo. Naruto golpeó el cristal. Seguirá aquí cuando ahorres. Dash se desplomó como si la gravedad hubiera aumentado. Lo peor es ahorrar. Es la parte que te hace tuyo, dijo Naruto. Confía en mí. Dash lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Funciona con todo? Naruto pensó en los años entre los 10 y los 14, en las noches en el parque cuando el fuego se sentía como un moretón que no podía dejar de presionar, en que el mundo le dijera que no y en no pedirle por favor a nadie. Con el tiempo, dijo, dejaron atrás el cohete y regresaron al mediodía. El sol se había intensificado, la calle se cubría de sombras cortas. Naruto miró su reloj, uno usado que Bob había reparado tantas veces que parecía más Bob que reloj. Es hora de volver, dijo. Mañana tenemos clases. Violet hizo una mueca. Para ser alguien que siempre llega tarde, tienes un horario muy ajustado. Llego tarde porque no se puede apresurar una cara como la mía, dijo Naruto. El chico más guapo de la escuela. Y aún así, de alguna manera, nunca has tenido una cita, murmuró ella, tan atrevida como era capaz de ser en público. Naruto parpadeó y luego se recuperó. No es cierto. Tuve una cita. Simplemente, no funcionó. Violet se rió. Sí, me pregunto por qué. Empezó a caminar. Oye. ¿Qué se supone que significa eso? La oficina de asistencia de la secundaria Westernview olía a virutas de lápiz y a juicio. La secretaria miraba por encima de sus gafas como si hubiera estado practicando la decepción desde la administración de Roosevelt. Nombres, dijo ella. Violet Parr, dijo Violet, pequeña. Naruto Uzumaki Parr, dijo Naruto, lo suficientemente grande como para interceptar lo que viniera después. ¿Razón por la que llegaste tarde? Responsabilidad cívica, dijo Naruto con solemnidad. Evitamos que un hermanito cometiera delitos contra las bicicletas. Violet reprimió una risa que intentaba desenmascararla por completo. La secretaria garabateó interferencia de hermano en bicicleta en una libreta como si fuera una cláusula legal reconocida y les hizo señas para que pasaran. En el pasillo, Melissa la interceptó con un grito ahogado. Llegas tarde. ¿Te perdiste, Dios mío? Tony preguntó si estabas en clase. Esta última frase iba dirigida a Violet como un dardo disfrazado de abrazo. El alma de Violet intentó escapar de su cuerpo por los oídos. Él. Le dije que probablemente estabas salvando gatitos o algo así. Melissa juntó las manos en señal de oración para cotillear. Dijo oh. Pero fue uno agradable. Naruto, caballero como era, encontró la vitrina de trofeos fascinante durante toda la conversación. Cuando Melissa se alejó volando, volvió a la vida. ¿Estás respirando? Observó. Apenas, dijo Violet, presionando sus palmas contra sus mejillas. Recuerden seguir existiendo mientras estamos en matemáticas, dijo. Keller se molesta cuando los estudiantes se evaporan. Pasaron a álgebra justo antes de pasar lista. Keller le lanzó a Naruto una mirada que decía sé que fuiste tú y escribió funciones lineales en la pizarra con letras mayúsculas que expresaban sus propias opiniones. La sala se calmó. Durante 45 minutos, el mundo se transformó en X e Y, y en el tranquilo alivio de las cosas con solución. Durante el almuerzo, Naruto y Violet se reunieron en su tranquila pared. Mamá dijo que volviéramos a casa inmediatamente después, dijo Violet, bebiendo un jugo de uva que se había convertido en su bandera tácita. Igualmente, dijo Naruto. Dijo sin desvíos y sonrió de una manera que me hizo olvidar los desvíos del tablero de visión. Quizás pueda enseñarme esa sonrisa, dijo Violet. La quiero para Dash. Mientras hablaban, Tom apareció con Curtis y un enorme planeador de papel que había doblado hasta formar un mito alado. Miren. Gritó Tom. El halcón.
Ton. Comenzó Naruto. Es un proyecto de ciencias, dijo Ton, con un tono de superioridad moral. Aerodinámica. El director no puede discutir con la ciencia. Puede hacerlo cuando la ciencia rompe una ventana, dijo Violet. Ton retrocedió, calculó el viento y revisó las banderas del patio como un piloto. Naruto tuvo que admitir que tenía instinto. Estaba a punto de dejarlo volar cuando Brett emergió de un grupo de estudiantes de octavo con esa sonrisa que quiere ser un moretón. Oigan, perdedores, dijo Brett arrastrando las palabras. Apuesto a que ni siquiera pasará la banca. Hay gente que no está hecha para las distancias largas. Naruto sintió que la temperatura bajo sus costillas subía 3 grados. No se movió. No respiró. Este no era el momento del fuego, aunque quisiera serlo. Ton se enderezó, con el orgullo como una espada. Así será. Naruto, advirtió Violet, pequeña y urgente. Brett les hizo un gesto a sus amigos como si fuera el presentador de un concurso revelando crueldad. Les diré una cosa. Si llega a la basura, aplaudiremos. Si no, nos cargarán los libros una semana. Naruto dio un paso adelante, con una sonrisa relajada y las palmas abiertas. ¿O no podríamos inventar el feudalismo antes del postre? La mirada de Brett se dirigió a las manos de Naruto, luego a su rostro. Hablamos de adultos, par. Le gustaba retocar el apellido adoptivo como si fuera a perder su fuerza si tiraba con fuerza. Violet apretó la mandíbula, como si Naruto supiera que hoy no era así. Le puso una mano en el hombro. No. Ton no se echó atrás mientras hablaba. Puedo hacerlo. Naruto hizo los cálculos. Ángulo del viento. Peso. Arco de lanzamiento. Orgullo. Probabilidad de desastre, así que tomó una decisión. Está bien, Ton, dijo. Ciencia. Violet se giró hacia él. Él la miró a los ojos por un microsegundo y negó con la cabeza una vez. Confía en mí. Ton tomó posición, con la lengua afuera, el rostro sagrado de los chicos de todas partes calibrando el destino. Retiró el brazo. Brett se inclinó, dispuesto a alimentarse del fracaso. El patio contuvo la respiración. Ton lanzó. Por un instante, el halcón se tambaleó y luego se montó en una pequeña bolsa de viento como un regalo. Salió del banco. Salió del cubo de basura y siguió adelante. Una ráfaga de viento golpeó el avión. El planeador se inclinó hacia la ventana abierta de la oficina del subdirector. No, suspiró Naruto. Levantó la palma de la mano a la altura de la cintura, un gesto casual de fin de frase. Un calor se deslizó de su piel como un suspiro, lo suficientemente cálido como para crear un temblor en el aire, una corriente de aire ascendente casi demasiado delicada para ser vista. El ala derecha del halcón se inclinó, corrigió, y el pájaro de papel pasó volando limpiamente junto a la ventana, para aterrizar en la hierba lejana con toda la dignidad de uno de verdad. El patio estalló. Ton gritó de alegría, dando vueltas. Curtis aplaudió como si acabara de ver el alunizaje. Violet exhaló con tanta fuerza que se le movió el pelo. La boca de Brett se aplanó en una mueca de mentiroso. Naruto se encogió de hombros, con las manos visibles y una postura aburrida. Te lo dije. Ciencia. Brett resopló. Casualidad. Fluke en latín significa me equivoqué, dijo Naruto. Es una historia real. Los ojos violetas se encontraron con los de Naruto por un breve instante, y en ellos, gratitud, advertencia, afecto, miedo. La miró con una expresión que decía, lo sé, tendré cuidado y él necesitaba una victoria. La campana salvó al mundo de más ciencias sociales. El almuerzo se desmoronó en libros, taquillas y los milagros cotidianos de la educación pública. Ya casi habían salido del colegio cuando los problemas volvieron a aparecer. Un camión municipal con una reluciente antena retrofuturista pasó por la calle, pintado con el nuevo lema de la ciudad. La seguridad es nuestra fuerza. El conductor, con su gorra impecable, no notó nada. La antena lo percibió todo. Emitió un pitido, un ronroneo ultrasónico, y una aguja en el panel se movió como si oliera calor. Violet vio que Naruto lo veía. Su respiración se volvió superficial. Metió las manos más profundamente en los bolsillos de su chaqueta como si pudiera ocultar la temperatura en algodón. Camina, dijo suavemente. Él asintió. Se mantuvieron a la sombra, con la cabeza gacha, como hacen las personas cuando fingen ser el clima. Quizás sea solo para líneas eléctricas, sugirió, demasiado despreocupada. Tal vez, dijo, sin creerlo, pero creyéndolo de todos modos porque la alternativa eran los dientes. En la esquina, el sedán de Ellen esperaba como una promesa. Jack dormía en la parte de atrás, pateando el aire espasmódicamente. Bob apretaba un termo y un volante a la vez. Verlos hizo que a Naruto se le aflojaran las costillas. ¿Qué tal?
Preguntó Ellen mientras entraban. Otro día normal, declaró Violet. Bob levantó una ceja al ver a Naruto por el retrovisor. La expresión de Naruto se transformó en un retrato de inocencia con una mancha fuera de lugar. Bob torció la boca sin decir nada. Ellen los llevó a casa. El camión de seguridad giró por otra calle y los olvidó. Por ahora. La cena fue pastel de carne con judías verdes y el chiste de siempre. Jack golpeó la bandeja de su trona como un juez dictando sentencia favorable. A mitad de camino, Bob intentó explicar las tablas actuariales de seguros como si se tratara de una apasionante serie pulp. A mitad de la misma, Ellen puso su mano sobre la de él y lo redirigió a ¿cómo estuvo tu día? Después de lavar los platos, la casa se enfrió al anochecer. Dash hizo el 8 por la sala y fue redirigido con severidad a bañarse. Violet desapareció en su habitación con tarea y música que apenas se oía si pegabas la oreja a la puerta, algo que Naruto solo había hecho 2 veces y por lo que se sintió culpable una vez. Naruto salió al porche. El cielo se había teñido de índigo en los bordes. La primera farola lo ahogaba con su amarillo. Se sentó en los escalones e hizo lo que hacía cuando el mundo se le antojaba un techo. Respirar. 4, 2, 6. Los números se apilaban como ladrillos sobre los que podía pararse. La puerta mosquitera se abrió y se cerró con un clic. Ellen salió, envuelta en un cardigan, como si estuviera más tranquila. Tenía un vaso de agua en una mano y el monitor de bebé en la otra. El monitor emitía el suave sonido marino de un bebé dormido. ¿Banco libre? Preguntó ella. Siempre, dijo Naruto, moviéndose. Ella se sentó. Durante un minuto observaron el comportamiento del mundo. Una vecina regando su rosal, un perro que decidía ladrar a la nada. Me enteré del avión de papel, dijo finalmente Ellen. Él hizo una mueca. Naruto se miró las manos. Yo, empujé el aire. Lo sé, dijo Ellen. Lo hiciste sin que nadie te viera. Él asintió, con el pecho apretado. No debería haberlo hecho. Pero Brett, las palabras fallaron porque la razón era una forma, no una frase. Ellen tomó un sorbo de agua. Queremos aprender a controlarnos, dijo mientras inclinaba la cabeza, reconociendo la contradicción. Bienvenidos a nuestra casa. Se rió, con una risa leve y triste. Lo estoy intentando. Lo estás haciendo bien, dijo. Luego, en voz más baja, añadió. La ciudad tiene juguetes nuevos. Dirigió la mirada hacia la calle como si aún sintiera pasar el camión municipal, y él se preguntó si ella misma habría visto uno antes. Dispositivos que detectan anomalías. Quizás para nuestro bien. Quizás para nuestro mal. Últimamente es difícil distinguirlos. Lo sentí, admitió. Como un silbato para perros en mis huesos. Ellen se recostó, relajando los hombros al anochecer. Entonces nos mantenemos discretos en público. Preservamos lo grande para cuando hace falta. Lo sé. No te estoy regañando, dijo. Estoy cuidando de ti. Encaja, dijo, en un tono de gratitud. Aunque sea difícil. Se sentaron mientras el porche olía a madera vieja y lluvia fresca. Una polilla probó la bombilla, decidió que le gustaba y se apuntó a una mala decisión de vida. ¿Alguna vez lo extrañas? Preguntó Naruto. ¿Ser un héroe? Ellen pensó, mirando la calle oscura como si contuviera el pasado como una fotografía. Todos los días, dijo. Y luego los miro a ustedes, chicos. Y a Bob. Y a esta casa. Y pienso, tal vez el mundo necesitaba algo diferente de mí. Por un tiempo. ¿Qué pasa si necesita a tu antiguo yo otra vez? Ella sonrió de lado. Entonces espero que la cremallera de mi viejo traje todavía funcione. Ambos rieron. El monitor siseó suavemente con el sonido de la satisfacción de Jack. La risa se apagó. Un silencio serio la siguió. Naruto, dijo Ellen, recorriendo el borde de su vaso con la punta del dedo, hiciste lo correcto hoy. Solo, asegúrate de saber distinguir siempre entre salvar un momento y crearlo. Le dio la vuelta a la carta. Creo que, puedo. Sé que puedes, dijo, y la confianza hizo que la promesa que se había hecho a sí mismo esa noche en el kiosco de música se sintiera menos solitaria. La puerta principal chirrió. Violet salió al porche, con el pelo suelto y las mangas del suéter cubriéndole las manos a medias. Se detuvo al verlos, como si hubiera interrumpido algo sagrado. Salgan, dijo Ellen. Solo estamos adorando en la iglesia de los pies cansados. Violet sonrió y se sentó al otro lado de Naruto, cerca, pero sin tocarse. No dijo nada. No tenía por qué hacerlo. Su presencia se integró en la noche como una pieza del rompecabezas que había estado esperando. Al cabo de un rato, Ellen se levantó. Voy a ver cómo está Jack, dijo, y entró.
Violet y Naruto observaban la calle en un silencio amistoso. En algún lugar de la cuadra, una risa radial se escuchaba desde una ventana abierta. Las luciérnagas guiñaban sus argumentos a la oscuridad que se avecinaba. Entonces, el halcón, dijo Violet finalmente. Me acojo a la quinta enmienda, dijo Naruto. ¿No sabes lo que es eso?, dijo divertida. Es una enmienda futura, dijo. Lo presiento. Ella chocó su hombro con el suyo. Él dejó que el contacto fuera pequeño, ordinario y terrenal. Se sintió más milagroso que volar. Entonces, ¿estamos bien?, preguntó en voz baja. Sí, dijo. Solo, guarda las cerillas en tus bolsillos cuando la ciudad te esté mirando. Lo haré, dijo. Hasta que cuente. ¿Y cuándo contará? Exhaló, un hilo largo y delgado que la polilla podría haber confundido con un nuevo viento. Pronto, dijo. Parece que será pronto. Aún no sabían de despidos, llamadas secretas e islas con corazones de metal. Solo conocían la forma del cambio de estación y cómo la noche se sostenía como un aliento. Desde la habitación de Jack Jack se escuchó un suave suspiro de satisfacción a través del monitor del mostrador, dentro de un signo de exclamación humano, al final del día. La sombra de Ellen cruzó la ventana del piso de arriba y se detuvo, como si estuviera observando a más de un niño dormido. Naruto contempló el cromo brillante y los rincones oscuros de Metroville y dejó que una pequeña llama se enroscara sobre su palma, donde nadie en la calle podía verla. Naranja puro. Cálida, no salvaje. La apagó con 2 dedos y sintió el calor persistente, no como una amenaza, sino como una promesa. Cuando hiciera falta, estaría listo. El mundo había olvidado a los héroes, pero Naruto no. La mañana en la casa de los Parr llegó como si intentara no despertar a nadie. La luz se filtró primero, finas líneas doradas a través de las persianas, luego los sonidos. Una tetera que empezaba a pensar en silbar, una tabla del suelo quejándose cortésmente, Jack emitiendo un pequeño que se traducía vagamente como la civilización debe alimentarme. Naruto estaba de pie junto al lavabo arremangándose, no porque las mangas lo necesitaran, sino porque las manos necesitaban un lugar donde poner los nervios. Había dormido bien. Fue al despertar que todo sonó más fuerte. El olor a tostada se convirtió de repente en una metáfora. El reloj corría como si buscara respuestas. Violet entró, esa constelación familiar. El pelo como una cortina, las mangas del suéter sobre las manos, la voz en un tono que transmitía confianza. Hola. Buenos días. Lo dijo con naturalidad, con naturalidad. Intentó no parecer alguien que marcaba su día según su sonrisa. Apenas lo hizo. Un movimiento rápido y lateral que alineó la habitación por un momento. ¿Ya se fue Dash? Lo escoltaron a velocidad legal, dijo Naruto. Ellen lo condujo. Efectivo, dijo Violet, y tomó el taburete junto a la barra, doblándose en él como si intentara ocupar menos espacio del que ocupaba. Untó mantequilla en la tostada con una concentración intensa y quirúrgica, como si el contacto visual pudiera hacer saltar las alarmas. ¿Gran examen de ciencias?, preguntó Naruto. Medio, dijo. Estudié, pero mi cerebro no me convenció. Lo aplastarás. Siempre dices eso. Siempre lo haces, dijo, y observó cómo le impactaban las palabras. Ella mantuvo la cabeza gacha, pero sus hombros se liberaron un poco de tensión. Ellen regresó y entró con Jack en la cadera y una lista de la compra en la otra mano. Naruto, ¿puedes pasear a Violet hoy? La escuela de Dash llamó por un incidente. Su mirada lo decía todo. Claro, dijo Naruto. Él no miró a Violeta y Violeta no lo miró. Algunos arreglos eran lo suficientemente viejos como para ser muebles. Salieron 5 minutos después, y la puerta mosquitera se cerró tras ellos como un signo de puntuación. El día había decidido ser hermoso, fresco, azul, convencido de su propia bondad. Metroville sintonizaba sus radios con optimismo. El barrio olía a hierba recién cortada, a pulimento de limón y a una docena de secretos que nadie pensaba revelar. Tomaron el camino más largo hacia Western View. Pasaron la panadería, a Violet le gustó el olor. Naruto fingió haberlo descubierto. Pasaron la tienda de televisores, donde las anclas blancas y negras anunciaban la calma. Cruzaron el puente peatonal del río, donde el agua parecía planchada. Él dejó que ella marcara el ritmo. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Sí, dijo, demasiado rápido. Luego, con sinceridad, añadió. Casi. El silencio los envolvió, amigable. Encontró un tema más seguro. Entonces, ciencia. ¿Todavía odias las gafas de laboratorio? Ellos me odian primero. Haces que se vean geniales. Ella le sopló suavemente. Eso no es real. Podría ser. Ella le golpeó la manga con el puño de su suéter.
no fue un accidente. De todas formas, lo tomó como un regalo. La vista occidental se alzaba al frente con su responsable ladrillo rojo. Los niños se dirigían hacia las puertas en pequeñas corrientes de ruido. El patio tenía carteles sobre la feria cívica y una pancarta descuidada con 12 signos de exclamación que intentaban transmitir entusiasmo. Tony Ridinger estaba en la escalera, con la chaqueta colgada de un hombro, practicando un giro de fútbol con aburrida elegancia. Vio a Violet y la saludó con la mano, quien le devolvió el saludo y se sonrojó como tomates de verano. Naruto puso su mejor sonrisa e hizo lo que haría un adulto en un cuerpo de 14 años, se hizo a un lado un poco, como una farola que se apaga al amanecer. Tony se acercó. Hola, Violet. Hola, Naruto, ¿verdad? Bien, dijo Naruto, amigablemente, con exactamente 2 grados de distancia. ¿Qué tal, la ciencia del fútbol? Tony se rió. Menos ciencia, más gotas. Se giró hacia Violet. ¿Vienes a la preparación para la feria cívica después de clases? Keller está pidiendo carteles decentes. Tal vez, dijo ella, y luego más suavemente, sí. Genial. La sonrisa de Tony era natural. Echó un vistazo rápido a Naruto, una lectura rápida. ¿Estamos bien? Naruto le hizo ese gesto invisible que indica que no soy tu problema. Tony se relajó y entró. Lo vieron irse. La mano de Violet se deslizó hacia la correa de su bolso, apretándola como si fuera un salvavidas. ¿Sobrevivirás? Preguntó Naruto con ligereza. Probablemente estaré bien, dijo ella, aún más liviana. Entonces se permitió mirarla con atención. La parte de ella que se ponía vidriosa ante la nueva atención, la parte que había aprendido a ser invisible antes de aprender a dividir, la parte que lo miraba como si supiera que él veía el contorno en el que se escondía y que decidía no colorear fuera de él. Su pecho hizo esa extraña opresión sonora. Inhaló paciencia. Lo harás genial, dijo. Y si no, no te preocupes. Y si no, le prenderé fuego al expositor de Keller para distraerte. No, dijo, pero la risa se le escapó de todas formas. Por favor, no. Está bien, dijo, y lo decía en serio. Se separaron para ir a clase. Llevaba la imagen de esa risa casi explosiva como yesca en el bolsillo. A última hora de la mañana. Laboratorio de Ciencias. Keller había escrito transferencia de calor en la pizarra con tiza, seguro de sí mismo. Los mecheros Bunsen parecían pequeños dragones con la boca cerrada. Violet se ajustó las gafas como si negociara un tratado. Naruto se sentó en el taburete junto a ella porque el destino disfrutaba de la simetría. 3 tipos, entonó Keller. Conducción, convección, radiación. Naruto, explícame la conducción. El calor se propaga con el tacto, dijo Naruto. La salarió disimuladamente. Keller suspiró. En el sentido clásico, Naruto. Igual, dijo Naruto, más suave. Se mueve porque lo que toca lo sabe. Violet no lo miró. Su trazo de lápiz se volvió un poco tembloroso. Keller los emparejó para una demostración. Violet sostenía el vaso con esa gracia y delicadeza que tenía cuando nadie la veía. Naruto controlaba la llama con la firme paciencia de un niño que sabía que podía salir mal. Perfecto, dijo Keller al pasar. Naruto vio que Violet absorbía la palabra como si fuera medicina. A mitad de camino, la puerta del pasillo resonó. Un hombre con uniforme de ciudad empujó un carrito junto a una elegante antena cromada y nueva. Chirrió una vez, una nota aguda que solo algunos huesos oyen. A Naruto se le erizó la piel. Bajó la mirada rápidamente, con el calor tirando de sus muñecas como un perro que huele a casa. Respira. 4, 2, 6. Bajó el pomo. La llama obedeció porque ella lo observaba. La manga de Violet rozó sus nudillos mientras ella le tiraba el vaso del soporte. ¿Deliberado? ¿Accidente? No importaba. Sintió el contacto como una cerilla encendida en una cueva y no hizo absolutamente nada al respecto, salvo sobrevivir. Cuando Keller pidió la hora, sus ojos se encontraron con los de él por un instante, un agradecimiento sin palabras. Él retuvo el segundo y luego lo soltó. Era la hora del almuerzo y estaban de nuevo en el muro tranquilo. Jugo de uva que, de alguna manera, se había vuelto suyo. Melissa irrumpió, pura charla con zapatos de montar. Dios mío, Violet, Tony me preguntó si vas a la fiesta de los carteles y le dije que probablemente, y él dijo que genial, solo que lo dijo con la voz de Tony. Melissa, dijo Violet, con una calma heroica. Respirar es legal. Melissa sonrió radiante y huyó a difundir su buen evangelio en otros lugares. Naruto miró la cáscara de su naranja como si fuera un mapa. Así que, carteles. No tienes que venir, dijo Violet demasiado rápido, y luego se echó atrás.
O sea, puedes. Es solo que, si no quieres. Sí, dijo. Llevaré pintura. Y me esconderé cuando no me necesites. Su cabello le ocultaba el rostro. No necesitas esconderte, nunca. A veces el amor es dejar a la gente sola mientras hablan con chicos que saben hacer malabarismos con pelotas de fútbol, dijo con ligereza, y lamentó la palabra en cuanto apareció. Se refería al cariño, el primo apacible y cómodo. El amor había aparecido, sin invitación, con su sudadera. Ella lo miró. La palabra flotaba entre ellos como un puente en construcción. Ella no lo pisó. Él tampoco. De todos modos, dijo, allí estaré. De acuerdo, dijo. Sonaba a alivio y a fatalidad, de las buenas. Al otro lado del patio, Tony reía con sus amigos. El sonido se deslizaba por las baldosas y la luz del sol. Naruto lo sintió y se hizo más pequeño, como uno se hace cuando una canción no es para uno. La vio observar a Tony y no odió al niño. Eso era lo peor. Tony era amable. Un poco tímido. No usó su popularidad como ama. Saludaba como si eso importara. Naruto podía aceptar esa verdad y aún le quedaba espacio para la más silenciosa. La quiero más que a una hermana. No voy a romper nada para demostrarlo. Terminó su naranja. El viento cambió, trayendo un leve aroma a río y aceite de motor, y la nueva sospecha de la ciudad. Una antena volvió a sonar, distante. Miró a Violet. Ella lo miró. Ambos fingieron que no era nada. La campana partió el mundo en pedazos. Se pusieron de pie, recogieron envoltorios, prometieron después de la escuela y se fueron a ser normales donde podían, y a ser ellos mismos donde no podían. Después de clases, aparecieron carteles. Pintura. Papel. Tony haciendo un chiste sobre el deber cívico que no estaba nada mal. Violet hablando sin ahogarse en las consonantes. Naruto al borde, cargando, trayendo, sin que nadie se diera cuenta, excepto la persona que importaba. En un momento dado, Tony se inclinó sobre la mesa para alcanzar la pintura azul, y la mano de Violet rozó la de Naruto bajo el papel. Solo contacto. Se aseguró de que su piel se sintiera como piel humana, no un secreto. Gracias, susurró sin ninguna razón en particular. Siempre, dijo, y quiso decir demasiadas cosas. Cuando se fueron, el cielo se había teñido de ese dorado lechoso que hace que las aceras parezcan auténticas. Caminó a casa por el camino más largo a propósito. No hablaron de Tony. Simplemente caminaron y disfrutaron de su compañía. Metroville daba sus mejores interpretaciones al anochecer. Las farolas se encendían una a una como luciérnagas renuentes, el cielo pasaba del color melocotón al lavanda, y cada ventana pulida de coche se convertía en un espejo que fingía no verse. La casa de los Park brillaba por dentro. Luz en la cocina, risas en la sala, jazz tenue en la radio. El aire olía a que la cena había merecido la pena. Naruto estaba sentado en los escalones del porche, con los codos sobre las rodillas, escuchando a medias los sonidos que se filtraban a través de las ventanas abiertas. Dash hablando sobre el recreo como si fueran los Juegos Olímpicos, las respuestas pacientes de Ellen, el arrullo ocasional del bebé que lo acentuaba todo. Debería haber entrado, pero la tarde tenía esa extraña mezcla de paz y pulso que lo tenía inquieto. La puerta mosquitera crujió suavemente. Violet salió, con el cardigan sobre los hombros y el pelo húmedo de la ducha. No dijo nada. Simplemente se dejó caer en el escalón junto a él. Su presencia era una seriedad silenciosa que a él no le importaba orbitar. Por un rato, ninguno habló. El aire olía a lilas y a lluvia tenue. Mamá dice que debería hacer los carteles de la feria cívica con anticipación, dijo Violet finalmente. ¿Porque la organización es el camino a la salvación? Adivinó Naruto. Porque la procrastinación es genética, dijo y sonrió de verdad esta vez, pequeña pero sin reservas. Se rió entre dientes. Te ayudaré. Soy bueno fingiendo que leo instrucciones. Eso no es un cumplido. Tampoco es mentira. Volvieron a sentarse en un silencio cordial. El sol se escondía tras los tejados, dejando solo el tenue resplandor de las farolas y algún que otro coche que pasaba. Naruto la observaba de reojo. Cómo la luz iluminaba su cabello, el leve temblor de sus manos cuando pensaba demasiado. Se había vuelto experto en notar esos pequeños detalles. Quizás demasiado. Violet trazó patrones en su rodilla con la punta de un dedo. ¿Alguna vez has sentido que algo está esperando? Como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Inclinó la cabeza. Todo el tiempo. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Últimamente me siento diferente. La gente está más callada. Como si supieran que algo está a punto de cambiar. Sonrió levemente. Quizás solo sea cuestión de crecer. Entonces crecer es aterrador. Sí, dijo en voz baja.
Lo es. La luz del porche zumbaba sobre ellos. Dentro, el tintineo de los platos significaba que Ellen estaba limpiando el ritmo de la seguridad, de la familia. Violet se abrazó las rodillas. ¿Alguna vez lo pensaste? Si las cosas no fueran así, si no tuviéramos que escondernos. Pensó en el fuego, en cómo sus manos podían fundir el acero, en las leyes que convertían a gente como él en secretos. Todos los días, dijo. Pero luego recuerdo que todavía puedo sentarme aquí. Es suficiente por ahora. Ella sonrió y, por un instante, el aire entre ellos se sintió frágil y vivo. Oye, dijo de repente, mirando hacia la calle. ¿Dónde está papá? Naruto parpadeó. Los par eran animales de costumbres. Bob solía sentarse en su sillón después de cenar, fingiendo que el periódico no estaba al revés. Frunció el ceño. Buena pregunta. Al otro lado de la ciudad, Metroville estaba viviendo una noche diferente. Las calles del centro estaban resbaladizas por la lluvia, y las luces de neón se reflejaban en los charcos de colores pastel. En algún lugar sobre ellos, el zumbido de las sirenas se perdía en la distancia. Bob estaba agachado detrás de un contenedor de basura en un callejón, con un pasamontañas y respirando como un hombre 15 kilos más joven y una década menos cansado. A su lado, Lucius Bess se ajustó el pasamontañas y sonrió. Es como en los viejos tiempos. Excepto que me duele la espalda, murmuró Bob. Lucius rió entre dientes. ¿Seguro que aún lo tenemos? Mejor pregunta, dijo Bob, asomándose por la esquina. ¿Seguro que pueden con ello? Al otro lado de la calle, un sedán frenó bruscamente frente a una tienda de electrónica. Dos hombres enmascarados saltaron, empuñando palancas. La noche olía a ozono y malas decisiones. Bob flexionó las manos, la nostalgia y la adrenalina se sincronizaron como un disco viejo girando a la derecha. ¿Listos? Siempre, dijo Lucius, y el aire a su alrededor se enfrió instantáneamente, formando una niebla de vapor en la tenue luz del callejón. Se movieron rápido. Bob metió la mano delantera por la puerta del coche, levantándola de las bisagras como si fuera de cartón. Lucius congeló el suelo bajo los pies del segundo hombre antes de que pudiera correr. No fue una pelea. Fue memoria, músculo y ritmo. Cuando el último hombre tocó el pavimento, Bob exhaló, riendo. Ja. Aún lo tenemos. Lucius sonrió, con la escarcha aún brillando en su cabello. Te lo dije, viejo. ¿No notaron la pequeña luz roja que parpadeaba en la antena del tejado del nodo de vigilancia del gobierno que registraba sus firmas energéticas y catalogaba la actividad ilegal de los superintendentes retirados? De regreso a casa, Ellen Parren enjuagó los últimos platos y volvió a mirar el reloj. 10:32. Su marido había dicho papeleo atrasado. Ella sonrió, lo besó y fingió no entender el significado de ese tono de voz. Jack estaba dormido. Dash estaba medio dormido, aferrado a un cómic como si fuera una manta protectora. Violet estaba arriba haciendo la tarea, y Naruto, pensó, estaba en la sala, leyendo. La casa se sentía demasiado silenciosa. Ellen odiaba el silencio. Se secó las manos y miró por la ventana el resplandor de la ciudad a lo lejos, demasiado brillante, demasiado viva. ¿Estás ahí afuera otra vez, no? Susurró. No lo dijo con enojo. Solo con tristeza, en voz baja, como una oración por un hombre al que amaba y que no quería perder ante viejos fantasmas. Naruto no leía. Estaba sentado en el sofá con la tele apagada. El zumbido de la estática llenaba el silencio. Podía sentir a Violet arriba, no en un sentido místico, sino como se siente a alguien en quien se piensa demasiado. Ellen entró secándose las manos con una toalla. ¿Todavía estás despierta? No pude dormir. Ella asintió, sentada en la silla de Bob. El cojín se hundió como si lo extrañara. ¿Alguna vez has pensado en qué harías si no pudieras esconderte más? Pensó en eso, en el sonido de su fuego al rugir, en cómo se sentía volar cuando nadie lo veía. Todos los días, dijo en voz baja. ¿Y? No sé si sabría cómo parar. Ellen lo miró un buen rato. Eso es lo que me asusta de todos ustedes, dijo en voz baja. Nacen con luz, y el mundo intenta apagarla. Sonrió con tristeza. Pero te tenemos. Ella le devolvió la sonrisa. Por ahora. Afuera, el sonido de la puerta de un coche al cerrarse interrumpió el momento. Ellen se levantó. Será él. Ella comenzó a caminar hacia el pasillo, pero Naruto captó un destello de algo detrás de sus ojos. Alivio mezclado con preocupación. No preguntó. Bob entró por la puerta media hora después, con la chaqueta puesta, la corbata suelta y el pelo mojado por la lluvia. Sonrió como si pensara que así se borraría la hora. Ellen se cruzó de brazos. Un papeleo largo. Tráfico, dijo rápidamente. Papelería y tráfico.
Estás exagerando los clichés. Bob suspiró. Ella lo miró, al hombre que una vez levantó trenes y salvó ciudades, y vio orgullo y miedo en sus ojos. Lo prometiste. Lo sé. Yo solo, se detuvo. La ira no servía de nada. Era el miedo subyacente lo que importaba. No quiero perder esto. No lo harás, dijo en voz baja, y lo decía en serio. Lo juro. Ella se dio la vuelta, sin confiar en sí misma para responder. Lucius asomó la cabeza por la puerta aún abierta, sonriendo tímidamente. Hola, hola, Ellen. Su tono se volvió gélido. Lucius. La otra noche comimos una cazuela estupenda, dijo, y luego se retiró antes de que ella pudiera responder. Bob suspiró. Estoy muerto. Naruto, desde el pasillo, susurró. En cierto modo lo eres. Bob le lanzó una mirada. No ayuda. No dije que lo fuera. Pero sonrió al decirlo, no con burla, sino con cariño. Porque en el fondo, entendía. Entendía demasiado bien lo que significaba extrañar ser algo que el mundo no te dejaba ser. Más tarde, cuando la casa por fin quedó en silencio, Naruto volvió a salir al porche. Violet ya estaba allí, con las rodillas en alto y el cardigan bien abrigado. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Oí a mamá y papá peleando. Se sentó a su lado. No estoy peleando, solo me preocupa el futuro. Lo mismo. Sí, admitió. Se quedaron en silencio un rato, escuchando el zumbido de la ciudad. Las estrellas sobre Metroville siempre parecían demasiado lejanas. ¿Crees, dijo Violet en voz baja, que algún día podremos dejar de fingir? Naruto la miró con atención. El tenue resplandor de la luz del porche delineaba su rostro con oro y sombras. Quizás algún día, dijo. Cuando el mundo se ponga al día. Ella asintió lentamente. ¿Y si no? Sonrió con dulzura y seguridad. Entonces crearemos nuestro propio mundo. Su respiración se entrecortó no por las palabras, sino por el modo en que las decía, firmes y seguras, como si no fueran ilusiones. Por un instante, ninguno de los dos apartó la mirada. El silencio entre ellos no estaba vacío. Estaba lleno de todo lo que aún no se habían dicho. Entonces ella susurró. ¿Eres raro? ¿Buen raro o mal raro? Te lo haré saber, dijo y sonrió entre sus rodillas. Sonrió, mirando las estrellas. Puedo vivir con eso. La luz del porche parpadeó una vez, y la bombilla zumbaba suavemente en el aire veraniego. Dentro, Bob apagó la tele y besó la sien de Ellen a modo de disculpa. Arriba, Dash roncaba como un tornado. Yab soñaba con bebés. Y afuera, bajo la paciente mirada de una ciudad que fingía dormir, dos almas jóvenes a las que se les había dicho que se escondieran se sentaron en silencio una al lado de la otra. Su silencio era más honesto que las palabras, sus corazones ya estaban aprendiendo el ritmo del fuego que compartirían algún día. Capítulo 5, el fin de la nueva normalidad y eso es todo por ahora. El salto temporal ya ha ocurrido, así que a continuación nos adentraremos en algunos momentos clave de la primera película mientras lo conectamos todo. Espero que este capítulo haya sido más fácil de leer. Gracias por leer, como siempre, hasta la próxima, adiós. www.fanfiction.net Translate God Flameon Capítulo 6, ¿Quiénes queremos ser? Un fanfic crossover de Naruto y los Increíbles 49, 63 minutos 1. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Flameon. Este capítulo se retrasó mucho, pero por fin estamos aquí. Lo admito, tiendo a pasar por alto las peleas de Bob, pero aún así está incluido por el bien de la historia. Espero que todos hayan tenido un gran año nuevo y estén listos para el 2026. Vamos a empezar. Capítulo 6, ¿Quiénes queremos ser? El vestíbulo de Insurikare tenía ese tipo de alegría que solo existía porque a alguien le habían pagado para pintarlo allí. Las paredes eran del color de la leche diluida. Las plantas en macetas parecían haber firmado un contrato para morir lentamente. Un mural de una familia sonriente bajo un cielo soleado prometía estás en buenas manos. Mientras las manos detrás del mostrador se pasaban los formularios como brasas. Bob Parr se sentó en su cubículo y trató de respirar entre los dientes. Señor Parr, dijo una voz tímida. Levantó la vista y la vio. Una anciana con un abrigo que no pegaba con el tiempo, agarrando una carpeta con tanta fuerza que los bordes se doblaban. Llevaba el pelo pulcramente peinado, como si se hubiera preparado para esto como quien se prepara para un funeral, porque sabes que no te va a gustar, pero irás de todos modos. Sí, señora, dijo Bob, suavizándose automáticamente. ¿En qué puedo ayudarla? Le pasó la carpeta. Dijeron que mi reclamación fue denegada. Pero, mi esposo lleva 30 años con Insurikare. Y el ajustador dijo que era una debilidad estructural preexistente.
No entiendo qué significa eso. Bob leyó la carta de negación. Apretó la mandíbula. Debilidad estructural preexistente. Era el tipo de frase que la gente inventaba cuando quería culpar a la gravedad de empujarte hacia abajo. Ya podía sentir la voz del señor Up en su cabeza. No estamos aquí para ayudar a la gente. Estamos aquí para... Bob dobló el papel con cuidado. Significa, dijo, que no quieren pagar. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero yo, lo sé, dijo Bob con suavidad. Bajó la voz y miró hacia el pasillo. De acuerdo. Escuche. No puedo cambiar lo que dice la carta desde mi escritorio. Pero sí puedo decirle algo que ellos no cambiarán. Metió la mano en un cajón y sacó una pequeña libreta amarilla. Escribió una dirección en mayúsculas. Luego otra. Luego una tercera. Hay agencias en Metroville especializadas en apelaciones, dijo. Puedes llevar tus documentos aquí. Ellos presentarán los formularios correctos y harán que la compañía se explique. Una explicación real. No, esto. Tocó la negación. Se quedó mirando el papel como si fuera un salvavidas. ¿Tú harías eso? Bob sonrió, pequeño, cansado, sincero. Eso es lo que la gente debería hacer. Sus labios temblaron. Gracias, señor. Parr. Él asintió. Ve hoy. No esperes. Y si alguien pregunta, esto no lo obtuviste de mí. Guardó la nota en su bolso como si fuese un tesoro y se alejó arrastrando los pies. Bob la vio irse y sintió algo ardiente y antiguo en el pecho. La sensación de salvar a alguien sin levantar un tren. La sensación de ser útil. Detrás de él, una voz sonó como una regla sobre un escritorio. Roberto. Bob se quedó congelado. El señor Up se quedó parado al final del pasillo de cubículos como un signo de exclamación furioso. Era pequeño, calvo y tan ruidoso que hacían vibrar los cristales. Llevaba la corbata demasiado apretada. Su sonrisa siempre estaba a un segundo de convertirse en una amenaza. ¿Qué? Dijo Up inclinándose, ¿fue eso? Bob parpadeó inocentemente. Atención al cliente. Las fosas nasales de Up se dilataron. No. No, no, no. No eres un servicio. Eres un empleado de seguros. No ayudas a la gente. No aconsejas a la gente. No eludes los procedimientos. Sigues las reglas, llenas los formularios, sonríes y te vas a casa. Las manos de Bob se curvaron debajo del escritorio. Solo estabas, socavando nuestra empresa, siseó Up. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Le dijiste a un cliente cómo luchar contra nosotros. La voz de Bob salió baja. Tiene 80 años. Le negaron la reclamación porque su casa sufrió daños. Golpeó con fuerza el escritorio de Bob. Y si no puede pagar las primas y el proceso legal, no es problema nuestro. La familia muralista detrás de ellos sonrió con más fuerza. Bob miró más allá de Up hacia el vestíbulo, a la gente que esperaba con heridas de papel en sus manos. Y extrañaba los días en que los problemas del mundo eran simples. Alguien necesitaba ayuda y tú lo ayudabas. Up se acercó más, con el aliento caliente por la vanidad. Te estoy observando, Parr. Bob no se movió. Intenta parpadear, murmuró. Los ojos de Up se abrieron de par en par. Disculpa. Nada, dijo Bob rápidamente, forzando una sonrisa que le dolió las mejillas. Que tenga un buen día, señor. Up se marchó furioso. Bob permaneció inmóvil un buen rato, con la mandíbula apretada y el pecho pesado. Luego volvió a la pantalla y tecleó el mismo código de negación que había escrito 1000 veces. Fuera de la ventana, la ciudad brillaba con el sol y las mentiras. En la escuela secundaria Westernview olía a cera para pisos y a exceso de confianza. Naruto se reclinó en su silla, equilibrándola sobre dos patas, mientras el señor Keller escribía una lista de requisitos de la feria cívica en el tablero como si fuera una escritura sagrada. Sus carteles deberían inspirar, dijo Keller. Deberían fomentar la participación. Deberían, haz que la gente olvide que el mundo está en llamas, murmuró Naruto. Violet, a su lado, no levantó la vista de sus notas, pero su lápiz se detuvo. Lo oyó de todos modos. Siempre lo oía. SHH, susurró. Te oirá. Espero que lo haga, susurró Naruto, luego captó la mirada de Keller y bajó su silla de golpe. Después de clase, Violet guardó sus libros en su bolso y dijo en voz baja. ¿Estás bien? Naruto se encogió de hombros. Solo, estaba pensando. Eso es nuevo, dijo ella, y la leve sonrisa que intentó ocultar lo hizo sonreír. Caminaron juntos por el pasillo, tan cerca que sus hombros casi se tocaban, tan lejos que ninguno tuvo que admitir que quería que eso sucediera. La voz del entrenador Grimm resonó desde el gimnasio. Muévete. Las vueltas son vueltas.
Unos niños salieron tambaleándose, pálidos, como si hubieran sobrevivido a una guerra. Naruto los observó con compasión. Violet le dio un codazo. Ahora tenemos gimnasia. Trágico, dijo Naruto. Trata de no coquetear con la gravedad, murmuró. Él sonrió con suficiencia. Sin promesas. La clase de gimnasia era una mezcla de humillación y supervivencia. El entrenador Green los guió a través de ejercicios como si estuviera entrenando soldados para una batalla que nadie más podía ver. Naruto corría, hacía flexiones y sprintaba. Disfrutaba del ardor en sus músculos porque era el único ardor que podía mostrar en público. Cuando sonó el silbato para dar la salida, Green señaló a Naruto con 2 dedos. Naruto, quédate. Violet disminuyó la velocidad en la puerta y miró hacia atrás. Naruto articuló. Ve. Ella dudó, luego asintió y se fue con los demás. El gimnasio se vació en ecos. El entrenador Green se acercó con los brazos cruzados. ¿Tienes algo en mente, chico? Naruto se secó el sudor de la frente con la muñeca. Eres un entrenador, no un adivino. Green resopló. A veces es el mismo trabajo. Naruto ladeó la cabeza. ¿Qué es esto? No le prendí fuego a nada. Green arqueó una ceja. No dije que lo hicieras. La sonrisa de Naruto cayó una fracción. Green se apoyó en las gradas, observándolo con una expresión que había visto a demasiados chicos intentar ser más duros de lo que eran. ¿Alguna vez has pensado en lo que quieres ser? Naruto parpadeó. ¿Cómo, cuando crezca? Como cuando ya no puedes esconderte más, corrigió Green. A Naruto se le hizo un nudo en la garganta. Miró fijamente el suelo pulido del gimnasio, donde los reflejos parecían demasiado sinceros. Héroe, dijo en voz baja. Grima sintió como si no hubiera esperado otra cosa. ¿Y alguna vez pensaste en lo que eso conlleva? La risa de Naruto fue aguda. Sí. Una capa. Abanicos. Comida gratis. La mirada de Green no se movió. Naruto suspiró. De acuerdo. Responsabilidad. Claro que sí, dijo Green con la voz ronca. Y escúchame, chaval, porque nadie me lo dijo también a tu edad. Naruto miró hacia arriba. La mirada de Green era firme. Un gran poder no te hace grande. Solo hace que tus decisiones sean más visibles. Si lo usas mal, no solo te hace daño a ti. Hiere a todos tus seres queridos. Naruto se quedó quieto. Green se acercó, bajando la voz. Ahora tienes gente. Una familia. Amigos. Esa chica, señaló con la barbilla, refiriéndose a Violet sin decir su nombre. Protégelos. No con fuego. Con la cabeza. Naruto tragó saliva. ¿Cómo sabes cómo es? La boca de Green se torció. Ya sé suficiente. Naruto lo observó con recelo. El entrenador Green siempre se sentía más pesado que un maestro. Como si llevara un secreto bajo la piel. Pero Green no dijo nada más. Simplemente le dio una palmada firme en el hombro a Naruto, asentándolo. ¿Me oyes? Naruto asintió lentamente. Sí. La voz de Green se suavizó un poco. Bien. Ahora ve a clase antes de que te haga correr otra vez. Naruto esbozó una pequeña sonrisa. Sí, señor. Salió del gimnasio con las palabras de Green alojadas en su pecho como una marca. Decisiones más fuertes. Violet esperaba junto a las taquillas, fingiendo no estar. Cuando Naruto se acercó, se puso a caminar a su lado como si fuera lo más natural del mundo. ¿Qué quería? Preguntó ella casualmente. La mirada de Naruto se mantuvo al frente. Solo, charla de héroes. Violet lo miró. ¿En serio? Sí, admitió. Luego, más suave, añadió. Importa. Ella no lo presionó y simplemente caminó con él. Y de alguna manera eso fue su propio tipo de ayuda. Más tarde, en el patio, los problemas encontraron a un niño que parecía haber nacido para ser un objetivo. Era delgado, parecía más joven que la mayoría de los alumnos de octavo, con el pelo castaño despeinado y gafas que se le resbalaban constantemente por la nariz. Apretaba una pila de libros con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Brett y 2 amigos bloquearon su camino. ¿A dónde crees que vas, 4 ojos? Preguntó Brett, agarrando el libro de arriba y abriéndolo como si esperara que lo mordiera. El niño intentó alcanzarlo. Por favor, devuélvemelo. Lo necesito ¿para qué? Se burló Brett. ¿Tu pequeño club de nerds? A Naruto se le encogió el estómago. No le gustaba Brett por principio. Y los abusadores le gustaban aún menos. Él comenzó a caminar hacia ellos. La mano de Violet le agarró la manga. Naruto, no lo hagas. La miró. Tenía los ojos muy abiertos, preocupados. No por Brett, sino por Naruto. Por lo que la ley podía hacer. Por lo que la atención podía hacer. Naruto respiró una vez.
4, 2, 6. Luego intervino de todos modos, con cuidado, controlado, solo un niño. Oye, Brett, dijo Naruto con voz suave. No sabía que supieras leer. Brett se giró, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres? Naruto se encogió de hombros. Me preguntaba si planeabas pelear con alguien de tu tamaño. ¿O es demasiada responsabilidad para ti? Brett le metió el libro en el pecho al niño con tanta fuerza que lo hizo tropezar. Piérdete. El niño casi se cae, pero Violet dio un paso adelante y lo sostuvo con una mano suave en el codo, tan suave que no contó como atención. Naruto le sonrió al niño. ¿Estás bien? El chico asintió rápidamente. Sí. Gracias. Me llamo Peter. Peter, repitió Naruto. Genial. Soy Naruto. Violet hizo un gesto tímido con la mano. Violet. Las mejillas de Peter se sonrojaron. Hola. Se ajustó las gafas y luego miró a Brett como si esperara otro empujón. Naruto se movió ligeramente, bloqueando la línea de visión. ¿Listo para ir? Peter asintió de nuevo, agarrando sus libros. Sí. Gracias. Gracias. Salió corriendo a toda prisa, casi tropezando con sus propios pies. Violet lo vio desaparecer. Parece simpático. Naruto se encogió de hombros. Parece que lo van a molestar mucho si no aprende a correr. Ella lo miró. O encuentra amigos. Naruto la miró. Sí. Eso también. Salieron juntos del patio. El sol del atardecer caía cálido sobre el pavimento. Por un momento, el mundo estuvo lo suficientemente tranquilo para la honestidad. ¿Cómo quieres ser cuando seas mayor? Preguntó Violet de repente. Naruto parpadeó. ¿Me preguntas a mí o al universo? Ella puso los ojos en blanco, ligeramente divertida. Tú. Naruto miró al cielo, pensando en Sue, en las palabras de Grimm, en la forma en que se veían los ojos de Bob cuando hablaba de los viejos tiempos. Un héroe, dijo en voz baja. No de esos que hacen ruido. De esos que hacen que el mundo sea menos aterrador para alguien más. La voz de Violet era suave. Quiero ser valiente. Naruto se giró hacia ella. Ya lo eres. Ella negó con la cabeza. No, solo, se me da bien esconderme. Sonrió con dulzura. La valentía no es ruidosa. A veces es simplemente, quedarse. Cuando quieres desaparecer. Se le cortó la respiración. Se miró las manos. Sí. Caminaron el resto del camino a casa en un silencio que parecía pleno. De regreso en Insurikare, Bob Parr estaba sentado en la oficina del señor Up con las manos tan fuertemente juntas que sus nudillos parecían piedras. El señor Up caminaba frente a él como un pequeño reloj enojado. Te lo advertí, Robert. Te lo advertí. Repetidamente. No eres un héroe. Eres un empleado. Bob apretó la mandíbula. La gente necesita ayuda. Tienen que llenar formularios. Espetó Up. Tienen que aceptar la negación y seguir adelante. Un grito resonó fuera de la ventana de la oficina. Un asalto, Bob lo reconoció al instante. El punto álgido del miedo. Bob se levantó de golpe. Están robando. Up cerró de golpe la puerta de la oficina, bloqueándolo. Siéntate. Los ojos de Bob se oscurecieron. Up, siéntate. Esto no es asunto tuyo. Afuera el grito se agudizó. Algo dentro de Bob se quebró. No lo quiso hacer. No lo eligió. La fuerza simplemente llegó, antigua, familiar, furiosa. Agarró a Up y lo arrojó a través de 5 paredes hasta un casillero, exponiendo su superfuerza. Bob se quedó paralizado entre los escombros, respirando con dificultad. Los empleados lo miraban fijamente. El silencio gritaba. Up salió arrastrándose de entre los escombros, con la corbata torcida y la cara morada de rabia. No pudo terminar la frase porque se desmayó. Bob se quedó allí, con el pecho agitado, el peso de lo que había hecho caía sobre él y no tenía idea de cómo decírselo a Ellen. Esa noche, Bob llegó a casa con la corbata suelta y la sonrisa rota. Apenas había entrado en la sala de estar cuando sonó el teléfono. Una voz al teléfono era suave, femenina y tranquila. Robert Parr. Tengo un mensaje, para el señor. Increíble. La sangre de Bob se heló. ¿Quién es? Me llamo Mirage, ronroneó la voz. Y tengo una oferta que no rechazarás. Bob Parr estaba sentado al borde de la cama con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas como si sujetaran algo frágil. La casa estaba en silencio, con ese silencio nocturno que solo se percibía después de que los niños se dormían y los adultos fingían que ellos también. Ellen estaba en la puerta, con los brazos cruzados, sin apretarlos, sin enfado. Solo, preparada. ¿Estás callado?, dijo ella. Bob se aclaró la garganta. ¿Qué día tan largo? Ella esperó.
Ellen Parr había aprendido hacía mucho tiempo que el silencio a menudo era más fuerte que las preguntas. Me despidieron, dijo finalmente Bob, con palabras pesadas y aburridas como ladrillos. Sus ojos se abrieron lo suficiente para demostrar que no se esperaba eso, no así. ¿Qué? Reducción de personal, dijo rápidamente, automáticamente. Reestructuración de la empresa. Ya sabes cómo es. Ella estudió su rostro. Conocía sus señales. La forma en que apretaba la mandíbula. La forma en que evitaba mirarla a los ojos cuando la verdad se ocultaba. Ellen no respondió de inmediato. Pasó junto a él y entró en el dormitorio, se sentó en la cama y alisó la manta como si el orden mismo pudiera volver si la trataba con cariño. Entonces se volvió hacia él. «Oh, ¿qué pasó?», dudó. Todo su instinto le gritaba que la protegiera de esto, que evitara que las aristas del mundo tocaran a su familia. «Perdí el control», dijo. Solo por un segundo. Se quedó sin aliento. «Eso es todo». «Lo sé». Se sentaron allí bajo la suave luz amarilla, mientras la casa respiraba a su alrededor. En algún lugar del pasillo, Dash y Naruto roncaban. Jack suspiró en sueños. La radio de Violet murmuraba débilmente tras la puerta. «Recibí una llamada sobre un nuevo trabajo», dijo Bob finalmente. La mirada de Ellen se agudizó. «¿De quién?» «Una mujer». Tragó saliva. Ellen se puso de pie. «Bob. Me ofreció algo que no pude rechazar», se apresuró a añadir. «Un trabajo. Remoto. Alto sueldo. Lo suficiente para arreglar cosas. No lo haría si no fuera seguro». Ellen cruzó la habitación lentamente. «Me prometiste que no habría más secretos». «Lo sé», repitió, odiando la palabra. «Pero no puedo contártelo todo». «Todavía no». Ella lo miró a la cara. «Te irás de todas formas». Bob asintió una vez. Ellen cerró los ojos, tranquilizándose. «¿Cuánto tiempo?» «Unos días», dijo. «Viaje de negocios». Ella dejó escapar un suspiro tembloroso. «No me gusta esto». «Yo tampoco». Abrió los ojos y lo miró de verdad. No era el héroe. No era el problema. Era el hombre que la había elegido y seguía eligiéndola incluso cuando el mundo se lo ponía difícil. «Vuelve», dijo ella. Bob le tomó la mano. «Siempre». El avión atravesó las nubes como un pensamiento que nadie quería terminar. Bob estaba sentado, abrochado al cinturón, en un asiento que parecía más militar que comercial, contemplando el océano infinito. Mirage estaba sentado frente a él, sereno, elegante, indescifrable. «La isla Nomanisan», dijo con naturalidad. «No aparece en la mayoría de los mapas». «Eso es tranquilizador», murmuró Bob. Ella sonrió. «Es privado». «¿Para quién?» «Para el progreso». Frunció el ceño. «No se te da bien la charla trivial». «Tú tampoco», dijo con tono ligero. «Se te da bien salvar gente». El avión se inclinó. Debajo de ellos, el verde surgió del azul, una jungla tan densa que parecía irreal, como algo pintado para parecer salvaje. «Tu objetivo es un prototipo de robot», continuó Mirage. «El omnidroide. Diseñado para adaptarse». Bob se puso rígido. «¿Cómo adaptarte?» «¿Cómo ganar?», dijo. El avión aminoró la marcha. La escotilla trasera se abrió. El viento rugió, azotando el traje de Bob. Mirage le entregó un dispositivo. «Esto rastreará la posición del omnidroide». Bob lo cogió. «¿Y refuerzos?» Ella sonrió, disculpándose. «Eres el refuerzo». Antes de que pudiera discutir, el suelo se hundió. El cielo lo envolvió al caer. Por un instante, el miedo lo arañó. Entonces, el instinto activó el viejo ritmo, la memoria muscular de ser otra persona. Golpeó el dosel como un meteoro, atravesando hojas y ramas, y aterrizó en un claro con suficiente fuerza como para hacer un cráter en el suelo. Bob se levantó lentamente, sacándose la suciedad del traje. «Me perdí esto», murmuró. La jungla respondió con un rugido metálico. El omnidroide emergió de entre los árboles, esbelto y enorme, con un ojo que brillaba con un color artificial. Se movía con inteligencia depredadora. Cada paso calculado. Bob cuadró los hombros. «De acuerdo», dijo. «A bailar». La pelea fue brutal y rápida. El omnidroide aprendió con cada golpe, adaptándose y contraatacando. Bob era fuerte, pero la máquina era implacable. Bob pensó en Ellen. En los niños. En la promesa que había roto. «No», gruñó, contraatacando con todas sus fuerzas. Entonces notó algo. Cómo reaccionaba el robot a sus propios ataques. Cómo retrocedía ante la fuerza reflejada. «Eres demasiado inteligente para tu propio bien», dijo Bob. Lo provocó. Lo esquivó. Lo redirigió. El omnidroide se golpeó a sí mismo. Su núcleo quedó expuesto.
Bob lo liberó. La jungla quedó en silencio. Bob se quedó allí, con el pecho agitado, victorioso y aterrorizado por lo bien que se sentía. Mientras Bob luchaba contra máquinas en una isla olvidada, la vida en Metroville continuaba. Después de la escuela, Naruto y Violet decidieron ir al centro comercial antes de regresar a casa. La música ambiental intentaba convencer a todos de que eran felices, y el olor a pretzels y palomitas de maíz declaraba la guerra a todos los planes de alimentación razonables. La luz del sol se filtraba a través del gran techo de cristal del atrio principal y salpicaba a los niños colgados de las barandillas, a los padres cansados con bolsas de compras y a los adolescentes que se esforzaban mucho para no parecer que se esforzaban mucho. Naruto y Violeta caminaban juntos por el pasillo del segundo piso, con bolsas de papel entre ellos, balanceándose a un ritmo inconsciente. Habían usado demasiada cartulina, demasiados rotuladores y, de alguna manera, un libro de bolsillo para Violeta y un paquete de chicles para Naruto que no estaban en ninguna lista. De acuerdo, dijo Naruto, mirando fijamente la bolsa. ¿Te das cuenta de que compraste suficientes materiales de arte para pintar la escuela? Violeta abrazó el libro nuevo contra su pecho. Los usaré. Eso dices, dijo. Pero he visto tu cementerio de lápices. Eso fue una vez. Fue un evento de extinción masiva, respondió. Sus labios se crisparon. Eres tan dramático. Eres tan permisivo. Pasaron junto a una tienda de música, llena de discos y carteles brillantes. Una figura de cartón de un cantante les sonrió como si supiera un chiste que ellos no conocían. Naruto intentó seguir el paso de Violet, ni muy cerca ni muy lejos, porque al parecer eso era ahora toda su vida. Medir distancias. Tony dijo que le gustó tu primer boceto de la feria cívica, dijo Naruto, como si estuviera sacando un tema del aire, no uno que hubiera archivado desde ayer. Las orejas de Violet se pusieron rosadas. Dijo que era genial. No tartamudeé, no huí. Yo lo llamaría progreso, dijo Naruto. No se había escapado antes, protestó. Corrió emocionalmente, dijo Naruto. Le dio un ligero golpe en el brazo con el libro. Para. Pero ahora sonreía, pequeña y discreta. Pasaron por una tienda de ropa infantil, toda rosa y amarilla, con maniquíes del tamaño de Jack Jack. Un niño pequeño estaba teniendo una crisis por un sombrero. Detrás de ellos, alguien se reía, alguien discutía, alguien anunciaba una oferta de zapatos por los altavoces. Era ruidoso, normal y seguro. Entonces Naruto olió humo. No llegó con dramatismo. Solo un tufo al principio, enroscándose bajo la comida frita y el perfume, algo más intenso, algo erróneo. Sus pasos vacilaron. Violet dio 2 pasos más antes de notar que él no estaba a su lado. ¿Qué? Preguntó, volviéndose. Olfateó. La segunda bocanada lo confirmó. Ni cigarrillos, ni humo de parrilla. Plástico quemado. Cableado caliente. El inconfundible olor a problemas. ¿Hueles eso? Preguntó. Ella inhaló, frunciendo el ceño. Más o menos. Quizás es solo, la alarma contra incendios sonó. El sonido recorrió el centro comercial, provocando en azulejos y cristales. Luces estroboscópicas rojas se iluminaron sobre las señales de salida. La música se apagó a mitad de canción. La gente miraba a su alrededor, confundida, irritada, hasta que se encendió el sistema de sonido. Atención, compradores. Por favor, diríjanse con calma a la salida más cercana. Esto no es un simulacro. Por favor, procedan con calma. Alguien gritó. Naruto y Violet corrieron hacia la barandilla y miraron hacia abajo. Al fondo del atrio, donde se encontraba una de las tiendas ancla principales, con 3 niveles de balcones abiertos apilados alrededor de un centro abierto, una columna de humo salía del piso superior. No era tenue. Era oscura. Densa. Incorrecto. Las llamas florecieron en las ventanas del nivel superior. Lenguas de color naranja brillante lamiendo hacia afuera, saboreando con avidez el centro comercial con aire acondicionado. Oh, no, susurró Violet. El pánico se extendió como una ola. La gente corrió hacia las escaleras mecánicas y las escaleras. Los padres agarraron a sus hijos. Las bolsas de la compra quedaron abandonadas. Alguien empujó a Naruto. Este se agarró a la barandilla para evitar ser derribado. El corazón de Naruto se aceleró. Por un instante, volvió a ser un niño, contemplando un techo que se derrumbaba por el calor, con su propio poder rugiendo sin control. El olor, los sonidos, el color. Parpadeó con fuerza, obligándose a volver al presente. Vamos, dijo Violet, tirando de su manga. Tenemos que irnos. Todavía hay gente allí arriba, dijo Naruto. Podía ver esas diminutas figuras en el balcón superior, algunas tosiendo, otras paralizadas.
Un miembro del personal intentaba conducirlas hacia los pasillos traseros, pero el pánico tenía sus propias intenciones. El personal de seguridad del centro comercial entró a toda prisa, con silbatos colgados, hablando frenéticamente por radio. Los aspersores se activaron en las tiendas adyacentes. El incendio seguía creciendo. Violeta, dijo Naruto, con la voz apagada de una manera que significaba que ya había tomado una decisión. Se giró hacia él por completo. No, dijo de inmediato, como si su cuerpo se adelantara a su mente. Su mano se cerró alrededor de su muñeca en un agarre que habría sido gracioso si no estuviera temblando. Naruto, no. ¿Ves a esa mujer? Dijo, señalando con la cabeza hacia un lugar en el segundo piso frente a ellos. Violet siguió su mirada. Una mujer empujaba a un hombre mayor en silla de ruedas, luchando contra la multitud, la pendiente del suelo y los escombros dispersos. Cada vez que avanzaba un paso, alguien la empujaba. Y allá arriba, añadió Naruto, con la vista fija en el suelo. Niños. Empleados. Los aspersores ni siquiera llegan a ese nivel todavía. Las sirenas de emergencia sonaban a lo lejos. Camiones de bomberos en camino. Tomaría tiempo. No tenía tiempo. No puedes, dijo Violet, casi ahogándose. Los super son ilegales. Lo sabes. Si te ven, si alguien te pilla. Si no lo hago, alguien podría morir, dijo. No alzó la voz. Eso casi lo empeoró. Ella negó con la cabeza, con el pelo ondeando como una cortina. No sabemos qué tan grande es. No sabemos si la estructura resistirá. Nunca has hecho algo tan grande. No a propósito. No como, se detuvo antes de decir Whitman. Pensó en Grimm, de pie en el gimnasio vacío, diciendo, un gran poder no te hace grande. Solo hace que tus decisiones sean más elocuentes. Pensó en los ojos cansados de Bob cuando dijo, no estás solo en esto. Nos tienes a nosotros. Pensó en Sue, en el suelo de otro edificio en llamas, susurrando, sé valiente. Sé bueno. Sé cálido. No puedo irme así como así, dijo. Esta vez no. ¿Por qué esta vez? Replicó ella, desesperada. Ya ha habido incendios antes. Accidentes. No te topaste con todos ellos. Porque ya estoy listo, dijo en voz baja. Porque puedo controlarlo. Porque sé quién soy. Ella tragó saliva con dificultad. No lo sabes. Eso esperas. La miró a los ojos y, por primera vez, no apartó la mirada cuando la mirada se volvió intensa. Dijiste que querías ser valiente. Las lágrimas le picaron en los ojos. Así no. Y te dije que quiero ser un héroe, dijo. No del tipo que sale en las cajas de cereales. Del verdadero. El que no puede escapar de esto. Tienes 14 años, susurró. Tú también, dijo. Y te quedaste en un almacén con un psicópata y una olla a presión viviente y no saliste corriendo. No me digas que no sabes lo que es ser valiente. Su agarre en la muñeca se aflojó, luego volvió a apretarse. Ahora temblaba, no por miedo al fuego, sino por miedo a lo que pudiera arrebatarle. ¿Y si pierdes el control? Susurró. ¿Y si te vuelves nova o algo así? ¿Y si te quemas? Le apretó la mano libre con la otra, entrelazando los dedos. La palma le ardía, pero no quemaba. Simplemente estaba viva. Ese no soy yo todavía, dijo. No soy un sol, Vi. Soy una antorcha. Puedo elegir dónde va la luz. Soltó un suspiro tembloroso. Has estado hablando demasiado con el entrenador. Este chico ve muchos programas de filosofía a altas horas de la noche, dijo Naruto, tratando de darle una sonrisa, incluso ahora. Ella no le devolvió la sonrisa. Al principio no. Sus ojos escrutaron su rostro como si intentara memorizarlo. Su ridículo cabello. El hollín que le había dejado alguien rozándolo. La forma en que apretaba la mandíbula cuando decidía algo, y por mucho que discutiera no conseguía convencerlo. Violet, dijo suavemente, ¿confías en mí? Era el peor momento para preguntar. Era el único momento. Todo en ella gritaba no, porque confiar significaba riesgo y el riesgo significaba pérdida, y ya había perdido demasiadas cosas por las llamas, las leyes y el silencio. Pero algo más profundo se impuso a esa voz más silenciosa que se había vuelto más fuerte desde la primera noche que lo vio arder en el parque. Sí, suspiró ella. Lo oyó. Encendió algo en él que no tenía nada que ver con la combustión. De acuerdo, dijo. Entonces necesito que hagas lo que mejor sabes hacer. Esconderse. Dijo ella con amargura. Vigila, corrigió. Sé mis ojos aquí. Si los bomberos suben por la entrada sur, avísame luego. Si alguien vio algo, lo oirás primero. Tú eres el invisible, ¿recuerdas?
Soltó una carcajada que en su mayoría eran lágrimas. A ti no. Le apretó la mano una vez más. Nos vemos detrás del edificio, en los muelles de carga. Si no llego en 15 minutos, entonces, no termines esa frase, espetó. Él asintió. De acuerdo. 15 minutos y un abrazo. Ese es el plan. Será mejor que no estés bromeando. No lo soy, dijo y le soltó la mano. El espacio entre sus dedos de repente parecía enorme. Se agachó entre la multitud, moviéndose de lado, agachándose. Sabía que no debía ir directo a las llamas. Demasiadas miradas. Seguridad, cámaras, familias en pánico. Giró a la izquierda, por un pasillo bordeado de pequeñas tiendas. Una puerta de solo empleados estaba al fondo, abierta por un cubo de fregón volcado, mientras un reponedor fumaba en el pasillo de servicio, intentando escapar 5 minutos del caos. Oye. Empezó el reponedor. No puedes. Naruto pasó rozándolo. Salida de emergencia, dijo. Confía en mí. Antes de que el chico pudiera discutir, Naruto se escabulló por el pasillo. Luces fluorescentes zumbaban en lo alto. Tuberías corrían por el techo. El aire ya era más caluroso allí. Delgadas columnas de humo se enroscaban sobre las baldosas como fantasmas. Las alarmas eran un gemido lejano. Encontró una escalera de metal y la subió de 2 en 2, con el corazón en un puño. El calor se intensificaba a medida que subía. El olor empeoró. Telas sintéticas, pintura, laca, todo a cocina a la vez. Para cuando llegó al rellano del tercer piso, el humo era denso en el pasillo. Le picaba en los ojos y le arañaba la garganta. Sus pulmones normales ya habrían estado fallando. Él se detuvo. De acuerdo, murmuró para sí mismo. Sin medias tintas. Etapa 3. Tú puedes. Le temblaban las manos, no por miedo al fuego, sino por miedo a sí mismo. Nunca había hecho algo así a propósito, tan grande, tan mesurado. Se había entregado por completo en el almacén con Whitman, pero eso había sido pánico y adrenalina. Esto tenía que ser quirúrgico. Cerró los ojos. Enciende la llama, susurró. Lo sintió antes de verlo. El calor le subía desde lo más profundo del pecho, como un aliento que había estado conteniendo desde la noche en que murió su familia. Le corría por las venas, por los brazos, por las piernas, por la columna. Por un instante, dolía, no como si quemara, sino como si creciera. Luego dejó de doler. Su piel se iluminó. Las llamas brotaron de él, no en chorros salvajes, sino en una envoltura ondulante que envolvió su cuerpo. Naranja puro, brillante y limpio. Su cabello se convirtió en una corona. Sus ojos reflejaban luz fundida. La columna de humo más cercana se evaporó al instante. El mundo no desapareció. Se agudizó. Podía sentir los gradientes de calor a su alrededor. Bolsas de aire más caliente donde las llamas eran más fuertes, corrientes más frías donde el fuego no había llegado. Los gemidos del edificio se convirtieron en notas de una canción que comprendió instintivamente. Naruto dio un paso adelante. El fuego lo besó como un saludo. Desde el pasillo, pasó a la planta superior de tiendas. La tienda había sido una mezcla de mal gusto de velas decorativas y artículos novedosos para el hogar, lo que significaba combustible. Los estantes se habían caído. Los expositores ardían. Los aspersores chisporroteaban débilmente, desbordados. Los vio a través de la bruma. Un grupo de personas agachadas en el fondo, presionadas contra una puerta de emergencia que se negaba a abrirse porque la gente había apilado cajas frente a ella años atrás y nunca se había molestado en volver a leer las normas. 2 niños. Una mujer con una placa con su nombre. Un hombre sosteniendo su chaqueta sobre la cabeza de alguien como un escudo. Todos se giraron a medida que el calor en la habitación cambiaba. Desde su perspectiva, una figura literal de fuego caminaba hacia ellos a través del fuego. Los niños gritaron. El hombre se estremeció, interponiéndose entre el fuego y los demás. El empleado exclamó con voz ahogada. Por favor, no. Naruto levantó las manos. Su voz salió normal, de alguna manera, a pesar del rugido. No pasa nada. Estoy aquí para ayudar. No soy el fuego. Se movió rápido, la llama a su alrededor se intensificó al acercarse a los estantes que se derrumbaban, atenuándose cerca de la gente. Podía sentir el calor queriendo lamerlos y lo apartó, sin saber muy bien cómo. Obedeció. Se curvó alrededor de su pequeño grupo, fluyendo hacia él. Fue como entrar en una bañera que tenía exactamente su temperatura. Llegó a la puerta de emergencia. Había cajas apiladas hasta la cintura frente a ella. Hundió sus manos en llamas en la pila, agarró plástico y cartón y los arrojó a un lado. El cartón se encendió y murió contra su brazo.
Apenas lo sintió. Podía oír a uno de los niños sollozando detrás de él. Es un monstruo, mal marketing, murmuró Naruto en voz baja. Agarró la barra de emergencia y empujó. La puerta se atascó un segundo y luego se dio con un chirrido metálico. Una ráfaga de aire ligeramente más fresco y ahumado entró desde la escalera. Se giró y las llamas giraron a su alrededor con el movimiento. Por aquí. Gritó. Escaleras. Vamos. Agáchate. Nadie se movió. El hombre lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué eres? Naruto lo miró a través del fuego. Deseó poder expresarlo todo con palabras. Soy un niño. Tengo miedo. Lo intento. En cambio, dijo, ahora no es tu problema. Muévete. El empleado agarró la mano del niño más cercano y salió corriendo. Los demás lo siguieron, agachándose bajo su brazo extendido y en llamas como si fuera una puerta. Cuando el último niño pasó, agarrando un animal de peluche que se había derretido a medias, ella lo miró con ojos aterrorizados y fascinados. Gracias, susurró. No podía verla bien a través de las llamas, pero lo oyó. Aterrizó en algún lugar profundo y frágil. Vete, dijo con voz ronca. Desaparecieron en el hueco de la escalera. Tomó aire y el fuego se arremolinó al ritmo de su respiración. Eso era solo una bolsa. Volvió al balcón del atrio principal. El humo también subía en volutas desde el nivel inferior, donde el fuego comenzaba a extenderse bajo la fachada de la tienda. El suelo tembló. Al otro lado del balcón, tras un hueco donde la barandilla se había doblado, Naruto vio a una mujer de rodillas, tosiendo, intentando levantar una mesa de exhibición que se había caído sobre las piernas de otra persona. Sus intentos fueron frenéticos e inútiles. Naruto corrió. Por un instante, se olvidó por completo de la gravedad. Sus pies se despegaron del suelo. Una llamarada salió disparada de sus talones, una ráfaga brutal. Salió disparado hacia adelante describiendo un arco torpe, se estrelló contra un expositor, lo tiró y cayó de espaldas. De acuerdo, gimió. El primer vuelo necesita mejoras. Pero había cruzado la brecha más rápido de lo que le hubiera permitido correr. Se incorporó a gatas y alcanzó a la mujer. El hombre atrapado, con camisa de mecánico, jadeaba, con el rostro contraído por el dolor. Naruto plantó sus manos llameantes bajo el borde de la mesa y tiró. La madera se ennegreció, el metal chirrió y todo se elevó como si de repente recordara que era más ligero que él. ¡Salgan!, gritó Naruto. El hombre se arrastró para salir, con la pierna doblada en un ángulo incorrecto. La mujer lo agarró del brazo y lo arrastró. Salida de emergencia por allá. Señaló Naruto con la barbilla. Vámonos. Se alejaron cojeando. Sintió que el suelo se estremecía de nuevo. El tiempo apremiaba. El fuego también estaba aprendiendo, saltando más rápido de lo debido, transportando bolsas de aire seco hasta formar pancartas y atravesar barandillas. Podía presentir a dónde iría después. Él se interpuso en su camino. Ven, susurró. Conmigo. Así fue. Las llamas que se dirigían hacia una vitrina colgante giraron, se retorcieron y fluyeron hacia él como una marea. La temperatura alrededor del balcón bajó unos grados, mientras lo peor del calor se concentraba en torno a su cuerpo en llamas. El tiempo no se detuvo, pero se ralentizó lo suficiente. Caminó a lo largo de la curva del espacio, atrayendo hacia sí las lenguas de fuego más calientes, dejándolas rodar por sus hombros, bajar por sus brazos y arrastrarse detrás de él como la cola de un cometa. Para cualquiera que observara desde abajo, habría parecido una locura, una columna naranja en movimiento desplazándose a lo largo del borde del balcón, con el fuego siguiéndola como un imán, dejando bolsas extrañamente claras a su paso. En la planta baja, Violet vio exactamente eso. En el momento en que Naruto desapareció en el pasillo del personal, Violet quiso vomitar. La multitud se apiñaba a su alrededor, apretujándose hacia las salidas principales. Un guardia de seguridad gritó algo por un megáfono. Un bebé lloraba desconsoladamente en algún lugar. Alguien cerca de las escaleras mecánicas resbaló y cayó, y 3 personas casi lo pisotearon antes de que otros lo subieran. Violet se agachó, con los músculos vibrando por la necesidad de desaparecer. Sería tan fácil. Un parpadeo y desaparecería, inadvertida, arrastrada al límite de todo esto. Pero Naruto le había pedido que mirara. En cambio, se impulsó contra la corriente, abriéndose paso entre los cuerpos, ignorando los codazos. Se abrió paso hasta un lugar cerca de una maceta junto a la barandilla del atrio, desde donde podía ver la sección en llamas. De la tienda del piso superior salía humo denso y furioso. Las llamas se agitaban tras el cristal. Los aspersores chisporroteaban como estrellas moribundas. La gente de abajo señalaba y gritaba. ¿Lo viste? Hay alguien ahí arriba.
Eso es, ¿qué es eso? Ella entrecerró los ojos y tenía el corazón en la garganta. A través del humo, una forma se movió. Al principio pensó que era un efecto de la luz. Entonces, la figura humanoide avanzó, envuelta en fuego. No como en las películas, no como en las viejas noticias de algún súper distante. Esto era, más salvaje. Real. Las llamas se aferraron a él, pero no lo devoraron. Dondequiera que iba, el fuego a su alrededor cambiaba. Una de las pancartas colgantes, que había estado ardiendo, se apagó repentinamente al pasar por debajo. Una sección del borde del balcón dejó de brillar con la misma intensidad al acercarse. Él lo estaba dibujando. Oyó a una mujer jadear abajo. Dios mío. ¿Eso es? ¿Algún tipo de truco? Alguien dijo en voz baja la palabra que todos habían aprendido a no pronunciar. Genial. Los pulmones de Violet se bloquearon. Se apretó contra la maceta, intentando que su cuerpo se comportara como un sólido normal, no como algo que quisiera desaparecer de la vista. Sus poderes instintivamente presionaron contra su piel, queriendo activarse, protegerse, esconderse. Los obligó a reprimirse. Si se volvía invisible allí, ahora, alguien también podría notarlo. Las dos aresas podrían conectarse. Se agarró a la barandilla con tanta fuerza que le dolieron los nudillos. Por favor, susurró. Por favor, ten cuidado. Por favor, por favor, por favor. Ella observó a Naruto cargar sobre sus hombros una exhibición derrumbada, observó cómo abría de golpe una puerta atascada, observó pequeñas figuras corriendo junto a él y desapareciendo en las escaleras. Para la multitud, parecía un caos. Para ella, parecía una coreografía. Cuando se acercó al borde del balcón y el fuego se alejó de una familia acurrucada allí, ella casi sollozó de alivio. Las puertas cortafuegos internas del centro comercial empezaron a cerrarse de golpe, y láminas metálicas cayeron sobre ciertas aberturas del pasillo. Alguien con traje por fin había accionado el interruptor principal. Las llamas estaban casi contenidas. Los bomberos irrumpieron por las puertas corredizas principales, con mangueras y hachas en mano. Se oyeron las órdenes. El atrio empezó a despejarse. En el tercer nivel, la torre de fuego móvil retrocedió hacia el corredor de servicio, engullida por el humo. Él se había ido. Violet no supo cuánto tiempo permaneció allí aferrada a la barandilla, mirando fijamente ese punto, hasta que un guardia de seguridad le tocó suavemente el hombro. Señorita. Tiene que ir a la salida, ¿de acuerdo? Ella se estremeció. Estoy bien. Quédate con tus padres, dijo, malinterpretándola por completo. Ella asintió, y su cerebro volvió a su cuerpo. Bien. Lo siento. Se dejó guiar hacia la salida, aunque todos sus instintos la impulsaban a correr contra la corriente, a encontrar la puerta de solo empleados y atravesarla. Pero Naruto había dicho muelles de carga. Detrás del edificio. 15 minutos. Ya había roto una promesa al dejarlo ir. No iba a romper la segunda. Afuera, el aire era húmedo y cortante. Los camiones de bomberos se alineaban frente al centro comercial, con luces rojas que giraban sobre el pavimento mojado. Una multitud se reunió al borde del estacionamiento, murmurando como un solo animal enorme. Violet se apartó de ellos. Nadie notó a una chica delgada con una mochila y expresión neutra. Se deslizó por el lateral del edificio, pasando los contenedores de basura, la zona de fumadores de los empleados, con el corazón latiendo con fuerza a cada paso. Encontró los muelles de carga en las plataformas de hormigón traseras, grandes plataformas para camiones y pilas de palés. El aire solo transportaba un tenue humo. La maquinaria vibraba en las profundidades del edificio. Nada de Naruto. Su estómago se desplomó. De acuerdo, susurró. De acuerdo. Dijiste 15 minutos. Miró su reloj. Nunca había deseado con tanta fuerza poder ralentizar el tiempo. Caminaba de un lado a otro. Se sentó en una caja. Se levantó de nuevo, abrazándose. Cada grito lejano desde el frente la hacía estremecer. Cada portazo le rechinaba los dientes. Ella casi empezó a llorar. ¿Qué pasaría si no lo lograra? ¿Y si se hubiera quemado? ¿Y si? La puerta de servicio del otro extremo crujió. Una figura salió tambaleándose, tosiendo, encorvada y envuelta en humo. Ella se quedó congelada. Salió a la luz del día. Era Naruto. Por medio segundo, casi no lo reconoció, no por el hollín, ni por el pelo chamuscado, ni por la mirada desorbitada. Porque era, crudo. Brillante. Vivo de una forma que hacía que todos los demás parecieran grises. Entonces se dio cuenta de que él también estaba, desnudo. Bueno. Mayormente. Su ropa estaba hecha jirones, con jirones carbonizados adheridos en algunos lugares indecorosos.
El resto era piel desnuda, manchada de hollín, que brillaba tenuemente con algo que parecía luz residual. Parpadeó al mirarla, entrecerrando los ojos ante el contraste entre el infierno y el cielo nublado. Oye, graznó. Su cerebro hizo tres cosas a la vez. Confirmado que estaba vivo. Confirmado que esencialmente estaba en exhibición. Olvidé por completo cómo funcionar. Su cara se volvió nuclear. Dios mío. Chilló, girándose tan rápido que le dio un cosquilleo en el cuello. Tú, ¿dónde estás? Parece que el fuego y la moda no son compatibles, dijo con voz áspera por el humo y la adrenalina, con un toque de humor histérico. Nota mental. Cerró los ojos con fuerza, mirando fijamente a cualquier otra cosa. ¿Estás bien? Se tomó un momento para hacer inventario. Le dolían los músculos. Tenía la garganta en carne viva. Se le formaban moretones donde los escombros habían rebotado. Pero su piel no estaba quemada. Ni una ampolla, ni una quemadura. Solo hollín y agotamiento. Estoy bien, dijo, casi con incredulidad. Mejor que la ropa. Deja de hablar de la ropa, gimió. Solo, ven aquí. De espaldas a él, se quitó la chaqueta enorme, la que llevaba como armadura, con las mangas cubriendo la mitad de sus manos, y la extendió hacia atrás, sin mirar. Cógela. No me daré la vuelta hasta que me la pongas. Él avanzó arrastrando los pies, tomándolo con cuidado, sus dedos rozando su manga por un microsegundo. Gracias, dijo, ahora más suave. Se puso la chaqueta. Era larga, menos mal que le llegaba a medio muslo. Las mangas eran demasiado cortas, pero comparado con antes, era prácticamente un smoking. De acuerdo, dijo después de un momento. Es seguro mirar. Casi siempre. Ella se giró lentamente. Él parecía ridículo. Y asombroso. La chaqueta colgaba torcida, con los botones desalineados. Su cabello era un desastre, despeinado en 10 direcciones. Tenía una mancha de hollín en el pómulo, como pintura de guerra. Sus ojos, aunque ahora estaban claros. Eres un idiota, repitió Violet, pero el mordisco había desaparecido. Salió temblando. Lo sé, dijo. Retroalimentación repetida. Lo estoy considerando. Ella caminó hacia él, deteniéndose lo suficientemente cerca para oler el humo en su piel y algo debajo de él que era simplemente él. ¿Ustedes, ellos son? Preguntó ella, incapaz de terminar la pregunta. Asintió. Salieron. Los que encontré. Los bomberos se hicieron cargo antes de que se derrumbara todo lo demás. Bajó la mirada, como si le pasara cada rostro. Algunos estaban bastante mal, pero, vivos. Sus hombros se relajaron aliviados. Bien. Bien. Eso es, bien. La observó, el modo en que le temblaban las manos, la forma en que se sostenía como alguien cuyo corazón estuviera abierto y pegado de nuevo a toda prisa. Lo siento, dijo en voz baja. Ella frunció el ceño. ¿Para qué? Por asustarte. Sus ojos se clavaron en los de él. ¿Crees que puedes hacer algo así y que no voy a tener miedo? Él se estremeció. Esto no funciona así, dijo. Su voz tembló. No puedes decidir que no me deje entrar en pánico porque tú estabas listo. Tragó saliva. No quise decir, lo sé, dijo, exhalando. Sé que no lo hiciste. Eso es, señaló el edificio, a los bomberos invisibles, a la idea de que la gente saliera con vida porque un chico con un secreto decidió arriesgarse. Por eso sigo aquí y no te insulto en un hospital. Soltó una risa breve y entrecortada. Puedes insultarme de todas formas. Probablemente me los merezco. Sí, lo haces, dijo ella. Pero me alegro de que lo hayas hecho. Odio estar contenta. Pero lo estoy. Dejaron eso ahí, incómodo y honesto. Apoyó la cabeza contra la pared del muelle de carga. El hormigón estaba frío. Sus hombros palpitaban agradablemente. Una parte de él aún vibraba con el calor residual, como si la etapa 3 aún no hubiera terminado. Lo sentí, dijo de repente. ¿Cuándo cambió? ¿Cómo cambió? Preguntó ella. Antes, cuando me encendía al máximo, era como una ola. Grande y caótica. Solo, intentaba no ahogarme. Frunció el ceño mientras buscaba las palabras adecuadas. Esta vez fue, como abrir un grifo. Abrió del todo, pero pude dirigirlo. Dirigir el calor hacia donde lo necesitaba. Lejos de la gente. Dentro de mí. Ella escuchó atentamente, la preocupación momentáneamente sustituida por la fascinación. ¿Te lo tomaste en serio? Creo que sí, dijo. No tenía ganas de consumirlo. Más bien, de decirle dónde sentarse. Y me escuchó. Miró su mano, girándola con la palma hacia arriba. No había llama, solo tenues manchas negras.
Etapa 3. Pero, mía, no, es. Su corazón se aceleró un poco al oírlo decir eso. Mío. Propiedad. Control. Te estás volviendo más fuerte, dijo. Sí. Y eso también es aterrador, añadió. Él la miró con los labios curvados. Sí. Se quedaron en silencio otra vez, el mundo se redujo a ese trozo de concreto, ese aire lleno de humo, esa chaqueta prestada entre ellos como un secreto compartido. Un bombero vio algo, admitió Naruto después de un momento. Más o menos. Ayudé a mover a un tipo. Me costó más fuerza de la que debía. Me gritó que saliera, como si fuera un niño más, pero, se encogió de hombros. No creo que duerma tranquilo esta noche. ¿Nadie vio tu cara? Preguntó Violet bruscamente. No está claro, dijo. Demasiado humo. Demasiado pánico. Para ellos, solo eran llamas. Una imagen borrosa. Pero si siguen viendo manchas borrosas en esta ciudad, empezó. Entonces los camiones del gobierno empezarán a husmear, concluyó. Sí. Ya lo sé. Entonces, ¿qué hacemos? Mantén un perfil bajo. Actúa con normalidad. Imagina que esto fue un milagro raro y único. Forzó una sonrisa. Dejo de chocar contra edificios durante al menos una semana. 2 semanas, dijo. No lo presiones. Ella puso los ojos en blanco, pero el pánico se había disipado. Tocó la solapa de su chaqueta, que colgaba sobre él, y sus dedos se detuvieron un segundo más de lo necesario. Me debes la tintorería. Te pagaré con vidas salvadas, dijo. Así no es como funciona la lavandería. Nueva economía, dijo. Ella dejó escapar una risa reticente. Giraron hacia la calle, el largo camino a casa, lejos de la multitud y las cámaras. Él se acercó un poco más de lo habitual. Ella no se apartó. En una intersección, una ráfaga de viento le azotó el pelo y se lo echó sobre el hombro. Ninguno de los dos lo mencionó. Cuando pasaron junto al escaparate de una tienda, vieron su reflejo. Una chica con un vestido manchado de hollín, con los brazos cruzados. Un chico con una chaqueta prestada y pantalones de chándal demasiado grandes, el pelo alborotado, el rostro cansado pero iluminado por dentro. Parecían problemáticos. Y parecía esperanza. Oye, dijo en voz baja mientras esperaban en un cruce de peatones. ¿Sí? Me preguntaste antes quién quiero ser, dijo. Cuando sea mayor. Sí, dijo. Miró al frente. Creo que, quiero ser de las que se quedan a la salida esperando al idiota que entra corriendo. Parpadeó. Eso no, suena tan impresionante como, para mí sí lo es, dijo. Alguien tiene que estar ahí cuando regreses. Tragó saliva. Siempre volveré. Más te vale, dijo. No les presto chaquetas a los que se rinden. Él sonrió, suave y sincero. Trato hecho. Cruzaron la calle mientras el semáforo cambiaba, 2 niños en medio de una ciudad que no tenía idea de lo que casi le había sucedido, lo que la había salvado y lo que estaba cobrando fuerza silenciosamente en sus casas silenciosas. Tras ellos, las rejillas de ventilación del tejado del centro comercial aún desprendían algo de humo. Delante, las ventanas de la casa Park brillaban con la luz del atardecer. Entre esos 2 puntos caminaba una llama viva y la muchacha que le había dicho que creía en él. El fuego que sentía en su interior ya no era solo algo que arruinaba las mesas del desayuno y asustaba a los trabajadores sociales. Era una promesa. Y por primera vez, caminando a casa con su hombro casi rozándolo, Naruto Uzumaki pensó. La tercera etapa, no es la cima. Es el comienzo. Capítulo 6, ¿quiénes queremos ser Finun? Y ese es el final. ¿Qué te pareció la escena del incendio y Naruto salvando gente? Vi que alguien mencionó que acababa de darse cuenta de que también era un crossover de Marvel, jajaja, sí, tío, Peter Parker apareció antes, solo que sin poderes. Espero que hayas disfrutado este capítulo. Hasta la próxima, adiós.